Buenas tardes. Bueno, antes de nada me presento, soy Javier García Cañete, el director del Observatorio de Tendencias de la Fundación Botín y el responsable de la oficina de la Fundación aquí en Madrid. Bienvenidos a la Fundación. Muchas gracias por estar hoy aquí. Sabemos que todas estas propuestas, aunque sean muy interesantes por parte de quienes las organizan, exige un esfuerzo extra de quienes están sentados hoy aquí, como es el caso de cada uno de vosotros, ¿no? Y máxime en un Madrid como el que tenemos, con el tráfico que tenemos y con la oferta que tenemos. Así que de verdad que muchas gracias por estar hoy aquí. Como muchos de ustedes saben o de vosotros sabéis, la Fundación Botín es la fundación de la familia de don Emilio Botín, que este año además cumplimos 50 años y que sigue vigente la misión de quien hace 50 años fundó y hizo posible lo que hoy tenemos aquí. Y es tratar de identificar nuevas formas de hacer las cosas y apoyar a quienes son capaces de ponerlas en marcha. En la Fundación, en todas las áreas, tratamos de relacionar innovación y talento. Y lo hacemos en el área de ciencia, en el área de educación, en desarrollo rural, en arte. Y de manera muy especial, y voy acabando porque quienes tengo detrás son quienes tienen que hablar, y de manera muy especial en lo que llamamos el Observatorio de Tendencias y los programas de desarrollo del talento. El Observatorio de Tendencias lo que trata de hacer fundamentalmente, y es el origen de que hoy podamos proponer una cosa como la que nos llama y nos acoge, que es el que podamos dar claves para quienes durante el día a día tienen que tomar decisiones en temas estratégicos para la sociedad. Eso lo hacemos de manera muy especial en educación y en ciencia y en agua, a través del Observatorio del Agua, como una de las piezas claves de este Observatorio de Tendencias. Y hace unos meses decidimos que para poder hacer llegar a quienes son esos líderes de opinión esa visión positiva y propositiva sobre temas estratégicos, debíamos publicar en formato digital un artículo, un papel, llamamos, los papeles de la Fundación Botín, que pudieran efectivamente en poco, en 3.500 palabras, poder contar, desgranar un tema estratégico. El primero de esos papeles, que publicó y que escribió Alberto Garrido, el subdirector del Observatorio del Agua, tenía por título El agua virtual, una solución para la mejora de la gestión del agua en España. Fruto de esa idea de poder extender ese debate en muchos temas más, hemos trabajado el tema de la educación, el tema de la confianza, de la cultura, pedimos ver el modo y alguien que nos ayudara a poder difundir ese debate, esa propuesta que hacíamos en ese artículo. Y se lo pedimos a quienes creemos que pueden ser uno de los mejores divulgadores y colaboradores en esta tarea, como fue Al País. En ese sentido, tengo que dar las gracias hoy a Lidia Aguirre, que es quien representa al País y que además moderará el debate, subdirectora del País. Y son ellos quienes nos están ayudando, y conjuntamente en una tarea de trabajo en conjunto, quienes nos están ayudando a organizar estos debates, a poder trasladar eso que en los papeles decimos, poderlo trasladar a toda la sociedad. Así que acabo simplemente dando las gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a los ponentes, a los que pido disculpas porque les estoy dando la espalda, y a Lidia por coordinar y moderar el debate. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Vamos a tener un debate de aproximadamente hora y media y hay dos personas en la sala con tarjetas para que quienes quieran puedan hacer preguntas que nos pasarán para poder atenderlas en el turno de preguntas en la última media hora. Hoy estamos aquí para hablar del agua, el oro azul, el petróleo del futuro, como mucha gente lo ha llamado, y sin duda el bien más preciado. El agua es vida y probablemente por ello cuando exploramos el espacio exterior es lo primero que buscamos para intentar dilucidar si hay vida más allá del planeta azul. Y hoy estamos aquí para debatir qué pasos estamos dando y qué pasos tenemos que dar para garantizar que todos los ciudadanos del planeta tienen acceso en condiciones adecuadas a lo que la ONU
consideró un elemento esencial de los derechos humanos en el año 2010. No es una tarea fácil porque somos ya 7.000 millones de personas en el planeta y en el año 2050 se calcula que seremos 9.000 millones. Y para atender las necesidades de 9.000 millones de personas son necesarios muchos millones de hectolitros de agua cada día. Como muchos de ustedes saben, entre el 70 y el 90% del agua que consumimos se destina a agricultura, pero además consumimos ingentes cantidades de agua en la producción industrial. Producir 1 kilo de tomate requiere 200 litros, 1 kilo de carne 15.000 litros y un coche más de 140.000 litros. A lo que asistimos es a un escenario en el que mientras el consumo crece de manera exponencial en una parte del planeta, en otras partes tenemos a 900 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. La buena noticia es que la concienciación crece en la sociedad, crece en la arena política y que los pasos dados en los últimos años, la tecnología y la innovación están permitiendo conseguir avances enormes en este terreno. Desde el año 1990, más de 2.000 millones de personas han conseguido acceso al agua potable. Y cada día que crece también el consenso social y político sobre la necesidad de invertir más y más recursos en una gestión sostenible del agua. Analizar qué estamos haciendo y qué es lo que deberíamos hacer para garantizar que todos tenemos acceso a este recurso es lo que vamos a hacer esta tarde y para ello contamos con un plantel de panelistas realmente excepcional. Empezando por mi derecha, tenemos a Nuria Hernández Mora, economista y miembro del patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua e investigadora de la Universidad de Sevilla. Nuria es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Administración Política y Recursos Naturales de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. A su lado tenemos a Antonio Envid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Grupo de Investigación Agua, Derecho y Medio Ambiente de dicha universidad. Además, es doctor honoris causa por 3 universidades argentinas y Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. A su derecha tenemos a Asunción Martínez García, licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante, directora de concesiones de ABAR y miembro del comité de dirección de dicha compañía. Y en el extremo tenemos a Enrique Cabrera, ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Físicas y catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia. Enrique es además asesor del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y lleva más de 30 años de carrera de investigación a sus espaldas. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en la que vamos a intentar dar al menos algunas respuestas al reto del agua. Me gustaría empezar con la mayor. Me gustaría empezar con la amenaza de la que hablan las agencias internacionales de desarrollo desde hace algún tiempo, sobre todo en los últimos 15 años, en los que se nos avisa de manera constante de que los seres humanos estamos abocados a una gran crisis hídrica global. ¿Pensáis que de verdad estamos irremediablemente abocados a una gran crisis global del agua o pensáis que estamos a tiempo de reorientar el curso? Vamos por aquí. Yo creo que no estamos irremediablemente abocados a ninguna gran crisis del agua. El problema del agua a nivel global, lo que pasa es que hablar globalmente es complicado. Te doy una respuesta breve, y no me gusta generalizar, pero realmente el problema del agua no es un problema de cantidad de agua, es un problema, como tú decías, de gobernanza del agua y es un problema de deterioro de la calidad. Tú tienes países como Colombia, como Ecuador, como Brasil, que tienen enormes volúmenes de recursos hídricos y tienes gente que no tiene acceso a servicios básicos de abastecimiento y saneamiento. Entonces, el acceso al agua realmente lo que es un problema de gobernanza, no un problema de calidad, que es como realmente se suelen presentar generalmente las crisis del agua, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos margen, tenemos que afrontar los retos de pérdida de calidad, de contaminación de los recursos, y con eso y con las inversiones necesarias sería posible evitar esa crisis que en absoluto me parece... Muy alarmistas. Bueno, yo no creo que la palabra sea alarmista. A mi parecer, el agua no es el petróleo del futuro. El agua es el petróleo del presente, o sea, es el agua y lo ha sido del pasado. Todas las generaciones han tenido retos y decirles a quienes, como recordaba ahora Nuria, no tienen un fácil acceso al agua, que va a haber un gran problema en el futuro, pues sería casi como reírnos de su problema presente. Tenemos retos, tenemos un reto de superpoblación,
ONU acaba de revisar sus previsiones de la población futura, ya no son 9.000 millones en el 2050, son 9.500 millones, y esto es cifra oficial, pero fundamentalmente lo que hay es que en virtud de progresos de los que no tenemos que avergonzarnos, sino justamente lo contrario, el consumo y la disponibilidad por cada habitante del mundo actual en este momento son 900 metros cúbicos, que no quiere decir que nos los bebamos, sino que lo que se consume dividido entre todos da 900 metros cúbicos anuales, y a comienzos del siglo XX eran 300 metros cúbicos anuales. Bueno, pues bendito aumento, porque eso es salud, eso es higiene, eso es mejor reparto, pero bueno, se continúan los retos y yo estoy convencido que son retos vencibles. Esta última década del agua, por ejemplo, en el ámbito del acceso al agua potable ha representado un gran... Bueno, al agua potable no estaría yo tan seguro de que 2.000 millones de personas hayan mejorado desde el año 90 su acceso al agua potable. Han accedido al agua con algunas condiciones que lo asemejan a la potabilidad, que no en todos los lugares es exactamente igual. Pero al margen de ello, en esta década del agua, pues desde el punto de vista del acceso ha habido unos progresos evidentísimos, no así en el saneamiento básico, que también forma parte del derecho humano al agua y donde hay pues muchísimo que mejorar todavía. Hola, buenas tardes a todos. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. En primer lugar, Nuria lo decía, es un tema de gobernanza del agua. Yo creo que tenemos que racionalizar un poco la demanda de agua, evitar que aquellos países, aquellas zonas donde tienen mucha agua la derrochen y hacer mucho más óptima la oferta del agua. Yo creo que la buena noticia es que ya está en la agenda de los gobiernos. El problema hace 20 años no existía. Ahora todos sabéis que los objetivos del milenio de la ONU incluye 8 objetivos, uno de los cuales es la sostenibilidad del medio ambiente, donde se ponen objetivos claros de llegar a reducir esa ingente cantidad de personas, que yo creo que es inasumible que hayan 900 millones de personas sin acceso a una fuente de agua segura y 2.500 millones de personas sin acceso a un saneamiento en condiciones. Esos 8 objetivos incluyen, yo creo que la mayoría es reducir la pobreza, evitar la mortalidad infantil, la salud materna. Todos los objetivos están vinculados al agua y al saneamiento. Es decir, si no hay buenos saneamientos, la gente, los niños se morirán igualmente. Entonces, está en la agenda de los gobiernos, se están dando pasos importantes. Yo creo que es una gran noticia para evitar ese alarmismo que comentabas al principio. Bueno, buenas tardes. Y yo creo que el principal problema se plantea en las distintas velocidades que hay a la generación de problemas que se generan muy rápidamente y las respuestas de la sociedad y de los políticos. Yo soy nieto de agricultor y recuerdo ir al campo con mi abuelo y poder beber agua de las acequias que transportaban y regaban el agua para regar los naranjos. Hoy en día es una locura, uno pega un trago allí y tiene que ir a la UBI, poco más, pero además de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el año habéis hablado de la población. A mí la cifra de 9.500 millones me parece espectacular, pero lo que me parece más espectacular es que cuando yo nazco somos 2.500 millones y hoy en día, en 60 años, somos más de 7.000. Es decir, que la población se ha triplicado desde que yo estoy vivo, cuando antes, entre los 1.000 y los 1.800, habían aumentado 300 millones. Es decir, en 8 siglos aumentan 300 millones y desde que yo vivo se triplica la población. Entonces, ¿qué pasa? Que los problemas crecen muy rápidamente y las soluciones no van al compás. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿y qué pasa? Que en el caso del agua, además, hay un agravante y es que es un bien, digamos, tan enraigado con nosotros, la cultura está tan metida dentro de nosotros, que el cambiar las instituciones es mucho más complejo que cambiar a lo mejor la organización, que sé yo, de las telecomunicaciones o de cualquier tecnología que acaba de aflorar desde que estamos nosotros aquí. Entonces, hay un problema para mí que al final es gobernanza. Al final es que los problemas viajan a una velocidad de vértigo, porque van aumentando, y las respuestas, no ya solo de los políticos, y también de la sociedad, pues van muy detrás. Claro, la distancia entonces se agranda y el problema va creciendo. Entonces, para mí es un problema de tiempos de respuesta. Es decir, que el problema crece y las soluciones vienen, pero mucho más despacio de la velocidad de crecimiento del problema. Pero pese a la inquietud de los datos y de las cifras, resulta consolador ver que ninguno de vosotros considera que haya realmente un problema de escasez, sino de mala gestión de los recursos que tenemos. Con lo cual quiere decir que tenemos margen de maniobra, que tenemos todavía la capacidad de dar los pasos necesarios para reorientar el curso, ¿no? Sé que no se puede generalizar, pero la gestión del agua
inciden aspectos tan diversos como las técnicas agrícolas, la planificación urbanística, el cuidado de los ecosistemas. ¿Podríais hacer una valoración somera sobre en qué asignaturas tenemos aprobado y en cuáles tenemos un suspenso irremisible? Quería añadir te contesto ahora, pero yo creo que está muy relacionado, porque cuando he dicho que no es un problema de gobernanza, pero también es un problema de recursos, no de recursos hídricos, sino de recursos de voluntad política y recursos económicos. Y debo decir, me refiero que los países que ahora tenemos garantizado prácticamente el 100% de abastecimiento y saneamiento, los países occidentales, se ha producido porque a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se produjo una inversión pública brutal, o sea, un esfuerzo público muy importante con gobiernos comprometidos a invertir, a generar esas infraestructuras que el sector privado no había podido generar cuando el negocio de abastecimiento era un negocio privado a principios, mediados del siglo XIX. Esa cantidad de dinero que se necesitaría para hacer esas inversiones en países en vías de desarrollo y esa voluntad política ahora mismo no está. Y eso es un problema realmente serio. Con los recortes brutales que se están produciendo en la y con el cambio un poco de paradigma económico crisis, a nivel mundial, que yo creo que ha cambiado y no existe esa voluntad, digamos, o no existen los recursos. Entonces, simplemente quería un poco, con respecto al anterior. Y con respecto a tu pregunta, como somos muchos, yo creo que el problema fundamental de nuestra asignatura pendiente o donde estamos suspensos es en la calidad. En Europa, por ejemplo, que hemos terminado ahora el primer periodo de planificación hidrológica según los objetivos de la Directiva Marco, los resultados de los estudios, de los planes que nos tienen que decir cuál es la salud de nuestros ecosistemas, es que alrededor del 50 y tantos % de nuestras masas de agua, de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, están en mal estado, están enfermos. Y hay que invertir una cantidad importante de dinero para mejorarlas. Si tú quieres garantizar el derecho humano al agua, tienes que garantizar la salud de los ecosistemas que nos dan ese agua en cantidad y calidad. Y ahí está la asignatura pendiente. En España estamos igual. En España estamos en que aproximadamente el 55-56% como media, insisto, de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, que tienen problemas serios de contaminación, de deterioro, de impactos por variación, por presas, por embalses, por desviaciones, que hacen que no funcionen adecuadamente y que no pueden garantizar nuestro derecho humano. La propia Comisión ha reconocido, ayer la Comisión respondió, y no me quiero adelantar, a la petición, una petición ciudadana de reconocimiento del derecho humano, y ha dicho que una de las principales motivos o cosas que está haciendo la Comisión para garantizar ese derecho humano es precisamente el aplicar todas las directivas europeas que garantizan el buen estado de los ecosistemas acuáticos, porque esa es condición necesaria para poder garantizar el derecho humano. Señalar una única causa, en mi experiencia, yo creo que es imposible hacerlo y es distinto el situarse en la órbita española que situarse en cualquier país latinoamericano, ¿no? Sí, simplificando, yo diría, bueno, esto es un problema de ordenación territorial, fundamentalmente, pero eso es casi salir por la tangente. Pero en última instancia, Bogotá tenía hace 25 años 1 millón de habitantes y hoy tiene 7. Bueno, ¿dónde se han establecido? ¿De qué forma? ¿Por qué esa aglomeración? ¿Quién es capaz de proporcionar esa serie de recursos imprescindibles con unos crecimientos tan brutales fuera de cualquier digamos, ordenación urbanística? Aquí conocemos lo que existe y lo que es un plan de urbanismo y para lo que sirve allí, ¿no? Bueno, México Distrito Federal, 25 millones de habitantes. ¿Quién es capaz de proporcionar un servicio de calidad con eso? Es un problema de infraestructuras, que, por cierto, en España en algún momento se va a plantear, en algunas ciudades al menos, un problema de adecuación de las infraestructuras de abastecimiento que son muy viejas en la mayor parte de las ocasiones, y eso es algo que está, digamos, subyacente pero tapado, porque está ahí debajo de todos nosotros. Bueno, pues hay distintas, digamos, causas, podríamos decir genéricamente ordenación del territorio, pero claro, hablar de ordenación del territorio en países en donde las estructuras democráticas son endebles o donde todavía, puse el ejemplo de Colombia, los desplazamientos en buena medida causados por la guerrilla y la lucha contra actividades terroristas de paramilitares, está llevando, bueno, las cosas son muy complicadas para simplificarlas en una sola causa, pero digamos así genéricamente, y nos quedamos tranquilos, ordenación del territorio. ¿Y la agricultura? Bueno, la agricultura es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Y, es decir, yo no, de entrada no le reprocharía a la agricultura, como suele ser
habitual el hacer todos los males. A fin de cuentas, yo hoy pues he comido unos pimientos extraordinarios y me parece que algo de agua ha debido de utilizarse para ello, ¿no? Pero bueno, se puede ser mucho mejor, digamos, regante de lo que es en este momento, y de la modernización de regadío, si ha sido la gran política española, pues habría que estudiar por qué no ha conseguido ahorrar ni un solo litro de agua con unas inversiones absolutamente tremendas. Pero de nuevo, otra vez, el señalar a un culpable, pues bueno, en el plano de la dialéctica suele ser entretenido, pero no es la agricultura. Pero atención, y desde mi punto de vista, la gran solución a los problemas del agua sí que deberá encontrarse en la agricultura, sin que ello signifique que yo le señale como culpable. Asunción, por continuar la línea pero cambiando el paso, ¿alguna en la que estemos aprobada? Bueno, yo creo que en eficiencias estamos aprobados. Yo sí quería apuntar un poco más a lo que comentaba Nuria al principio de temas de calidad, y yo creo que tenemos un déficit importante en temas de depuración, está un poco ligado. No tenemos, lo comentaba al principio, hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento. Eso quiere decir que no hay infraestructuras de saneamiento suficientes para dar respuesta a esta demanda. Eso quiere decir, por tanto, que el agua que no se depura pues vierte a cauce público, vierte a acequias, vierte a ríos, y eso va a la agricultura. Yo creo que haciendo unas inversiones no tan grandes en todas las depuradoras que tenemos y construyendo nuevas depuradoras, daríamos lugar a que hubiera agua incluso más para la agricultura, que esos acuíferos que tenemos sobreexplotados en muchísimas zonas no lo estuvieran, se recuperaran acuíferos y que se reutilizara el agua. Yo creo que inversiones en agua reutilizada son necesarias, son importantes en todos los países, pero mucho más en aquellos que sufrimos un estrés hídrico como este. En cuanto a en qué estamos aprobados a nivel mundial, yo creo que a nivel de eficiencia de la red de distribución, yo creo que estamos a niveles bastante importantes, muy altos, sí. Yo insistiría en el mensaje que daba antes de distinto ritmo de generación de problemas y de respuesta, digamos, de la sociedad de los políticos. Cuando yo era un chaval, y ya hace tiempo de eso, nadie hablaba de agricultura ecológica, toda ella lo era. Nadie, no existía, es decir, todo el mundo. Hoy en día, pues todo lo que es ecológico parece que, es decir, las primeras depuradoras nacen allá en la década de los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando viene el empujón final. La Segunda Guerra Mundial acaba en el 44, a partir del 50, 55, 60. Lo que habla Nuria, que tiene toda razón del mundo, en que los ríos, las masas de agua dejan mucho que desear. Todo es un problema, digamos, de varias décadas, de 5 o 6 décadas, no más. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es que las instituciones son centenarias, los derechos son milenarios, y las respuestas a los problemas de hoy pues no las pueden dar instituciones centenarias ni cultura milenaria. Tienes que adecuar esas instituciones y esa cultura a la problemática que hoy tenemos. Es imprescindible. Y en cuanto a lo que decía Nuria de las infraestructuras, yo en mi primera época profesional fui ingeniero municipal de mi pueblo, de Villarreal, del que soy muy orgulloso, un pueblo de primera división, como todos ustedes saben. Y entonces, yo fui ingeniero municipal de allí. Y entonces empezaban a instalarse las redes de agua potable de allí. Estoy hablando de la década de los 70. Entonces todo el mundo hacía fiesta porque nadie tenía agua en el grifo, y cuando tú tenías la tubería allí estaban 15, 20, 30 días, los días que hicieran falta, con las calles levantadas, y todo el mundo estaba de acuerdo en ello. Y sin embargo, ahora tú quieres reponer una infraestructura, y mientras la gente tenga agua en el grifo, todos son incordios. El señor que tiene un escaparate porque la gente no puede entrar a comprar. Es decir, las inversiones han sido fáciles cuando tú llevas con una inversión no un pan bajo brazo, 3 panes bajo brazo. Cuando tú tienes que renovar infraestructuras que teóricamente te dan acceso a un servicio mejor, pero que tú no lo aprecias, es mucho más complejo. Es decir, políticamente es muy bonito inaugurar algo. Políticamente yo a veces he gastado mucho tiempo de mi vida en formar a gente para que mejore la eficiencia en redes, y lo primero que te decía un asistente al curso es: todo lo que tú dices está muy bien, pero yo voy a llegar a mi pueblo y el alcalde me va a decir que lo que quieres hacer es una farola y poner allí un banco, porque eso lo va a ver a la gente. Si encima yo cambio un tubo, la gente tiene agua, no lo va a notar, y encima voy a ser yo impopular, voy a resolver el problema, le voy a facilitar
el acceso a la alcaldía al tipo que está detrás y se va a encontrar con el problema resuelto. Entonces, renovar las infraestructuras para mí es un drama, porque va a ser el gran problema, el gran debate que tenemos para el siglo XXI, pero es mucho más complejo, muchísimo más complejo que inaugurarlas, que crearlas de nuevo. Y entonces, bueno, eso está ahí en Estados Unidos y en todas partes. Y entonces, el problema tiene más que ver con estos condicionantes políticos o con la falta de recursos. yo creo Porque no que estamos el agua es muy barata si uno piensa, una botella de agua mineral vale 3, 4, 5, 6. Si lo compras en el chiringuito de la playa Malvarrosa, y vuelvo a hacer política patria, te puede costar 8.000 euros un metro cúbico. En un chiringuito allí, nada. Si la compras aquí en el Grifo, la cara está a un metro cúbico. Es decir, 8.000 veces más barata. ¿Qué quiere decir? Que el agua no es cara. El agua, lo que es caro es la cultura del agua, tener buena cultura y entender. Entonces, yo no creo que sea un problema de infraestructuras y ni de poder la sociedad soportarlo. Es un problema que a la gente hay que explicarle, que hay muchísimo en juego y la gente no lo entiende. Sin embargo, sí parece que algo de cultura del agua hay, porque volviendo al tema que mencionaba Nuria, al pronunciamiento de ayer de la Comisión Europea en respuesta a una iniciativa popular, han recogido 1,8 millones de firmas de ciudadanos europeos que reclaman que se garantice el acceso de los europeos al agua potable y al saneamiento, y es la primera que llega, o sea, la primera iniciativa popular que consigue un número suficiente de firmas para que llegue hasta Bruselas tiene que ver con el agua, en un momento en el que se están tocando todo tipo de servicios públicos, quiere decir que está habiendo ajustes en educación, en sanidad, en servicios sociales, que no hay dinero para las infraestructuras, y sin embargo lo primero que llega es una proposición en torno al agua. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura del agua de los europeos? Yo solo voy a decir un dato que durante las últimas décadas, los últimos 12 años, han habido una infinidad de fondos europeos que han ido casi todos a pagar grandes infraestructuras, las grandes depuradoras, las grandes tuberías. Eso se ha acabado. Entonces, eso se ha acabado. 2014 a 2020 no viene dinero para grandes obras. Solo el caso de Extremadura, que continúa siendo región objetivo 1. Las depuradoras se hacen viejas. Si no vas a poner dinero de Bruselas, ¿de dónde va a venir? La gente habrá que explicarle eso, porque de lo contrario pues se van a encontrar que un buen día... Es evidente que el servicio está ahí y que nadie quiere prescindir de él, pero hay que decirle a la gente que los servicios tienen un coste y que ese coste tienen que pagar los usuarios, con independencia de todas las connotaciones sociales que tiene que ver el agua. Pero a mi parecer, un hecho diferencial con el que se va a encontrar España es el nuevo cambio de los fondos estructurales europeos, que ahí nos hemos cogido para hacer las desaladoras, para hacer las depuradoras, para hacer las grandes tuberías. No las ha pagado el usuario. Y ahí se va a producir un gran déficit, digamos, de aportación económica, que yo creo que no está resuelto. Sí, yo diría dos cosas. Yo creo que el motivo, y luego retomo lo que has dicho tú al final, el motivo que la primera, porque la iniciativa ciudadana europea, para los que no lo conozcáis, es una posibilidad que el Tratado de Lisboa concedió por primera vez para hacer Europa un poco más participada, más de los ciudadanos, de llevar propuestas desde la ciudadanía a la Comisión, decir, queremos que esto lo legisléis, que tratéis este tema porque es un problema que nos preocupa. Y la primera, que además en muy poco tiempo, movido por movimientos sociales de toda Europa, ha conseguido, pues como decías, casi 1.800.000 firmas, el mínimo es 1 millón de firmas de 5 países, creo que es la condición, ha sido la demanda que surge a raíz del reconocimiento de Naciones Unidas del agua, del derecho humano al abastecimiento y saneamiento como un derecho humano básico, que la Unión Europea reconozca ese derecho y actúe en consecuencia. Tenía dos partes, una parte eso y la segunda parte era el garantizar que los servicios de abastecimiento y saneamiento se mantuvieran en la esfera pública, es decir, fueran siempre provistos por la Administración pública. Ayer contestó la Comisión, porque tenía que contestar en 3 meses, ¿no? Decías, ¿por qué lo primero es el agua, ¿no? Porque yo creo que el agua es mucho más, o sea, sí es el agua del grifo, pero el agua yo creo que es la parte intrínseca de quiénes somos como seres humanos, ¿no? O sea, todos nos hemos bañado, sobre todo la gente que sois de pueblos, en los ríos o en las rías o en las pozas, yo en concreto en las pozas en la Sierra de Madrid, en fin, todos hemos disfrutado de esa cultura fluvial que nos define, que es quienes somos, ¿no? Y todos hemos disfrutado de paisajes preciosos a lo largo de una ribera de un río, un bosque de Ribera San, es decir, es parte de quienes somos, define territorios, define ciudades, define la civilización, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces es mucho más
evidentemente, que simplemente lo que sale del grifo, ¿no? Es parte intrínseca de nuestra cultura y de quiénes somos como seres humanos. Y por eso todo lo que tenga que ver con el acceso al agua, todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos este agua, levanta las pasiones, que en España sabemos cómo son, de todo tipo, ¿no? Entonces, esa sería un poco la respuesta. Lo que ha dicho Enrique, yo estoy de acuerdo todos los que has dicho de los problemas, pero yo insisto en lo que decía antes también. Yo creo que si estamos ya centrándonos en Europa, porque como decías, Antonio, no tiene nada que ver hablar del derecho humano al agua y al abastecimiento en Europa, en España, que en Colombia, en Brasil, son problemas distintos, diversos, y las soluciones también lo tienen que ser, ¿no? Sociedades distintas y tal. Pero yo creo que el tema de la voluntad política, yo creo que existía un consenso, como decía, en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando tú decías en tu pueblo, incluso en los años 50, porque España íbamos un poco detrás, existía un consenso social, político, ¿no?, de que esto era un servicio, si estamos hablando de agua urbana, servicio ciudadano básico, esencial, y por lo tanto, desde lo público, toda la vida de la sociedad, había un consenso general que había que invertir en ello, había que gastar en ello y había que hacerlo. Y eso se ha ido perdiendo a lo largo de los años, se ha ido escondiendo, se ha ido poniendo detrás, se ha ido, no quiero decir mercantilizarlo porque eso no es el problema, pero casi es como un negocio y ya es otra cosa, y hemos perdido esa voluntad política, ese consenso público general de que esto es una cosa que nos incumbe a todos y en lo cual estamos todos realmente implicados. Y quizás esa transparencia, esa información, mejorar nuestra comunicación para explicar que para seguir garantizando esos servicios pues hay que pagarlos y nos compete a todos el hacerlo, ¿no? Sí, no, perdona, yo abundando en el tema. Yo creo que la gente sabe lo que cuesta el agua, pero no lo que vale. Y es un problema de comunicación, quizá de los que estamos en alguna situación o bien gobiernos, administraciones, empresas, de explicar a los ciudadanos lo que vale el agua realmente, lo que hay detrás de abrir un grifo y lo que hay detrás de todo el proceso, desde que se capta el agua hasta que se reutiliza y se devuelve al medio natural en las mismas condiciones que salió de Bella, ¿no? Y es un problema de comunicación porque ciertamente lo que dice Nuria tiene razón, pero yo estoy convencida de que las administraciones, bien por Europa, como decía Enrique, se han gastado muchísimos millones de euros en España en infraestructura de todo tipo, pero también es verdad que los ayuntamientos están invirtiendo mucho en las ciudades, están haciendo planes de inversión continuamente. Decía antes, tenemos unas redes a un nivel muy alto de eficiencia. Lo que pasa es que eso no se conoce y cuesta mucho, es verdad, cuesta mucho. Yo también soy de pueblo, como decía Enrique, también soy valenciana, del sur de Alicante. Y yo recuerdo cuando yo era pequeña, el agua en mi pueblo era hasta el de 8 de la tarde, 8 de la mañana estaba cortada el agua. Y cuando empezaron a romper las calles para traer agua, que yo era como bienvenido Mr. Marshall, que decir que viene el agua y que ponen tuberías para todo el día no tener que hacer por la noche llenar bañeras y demás, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Ahora, efectivamente, para hacer una obra cualquiera, cuesta mucho que la gente entienda esa necesidad de cambiar un colector de saneamiento porque se puede estropear o de cambiar una tubería. Y insisto, hay mucha inversión, hay mucha tecnología y creo que tenemos que basarnos ahora mucho en la innovación, en la tecnología. Hay soluciones para todo, desde reparar tuberías sin abrir zanjas en la calle a intentar que se pierda el mínimo litro de agua posible por las tuberías. Yo quería decir que me parece muy simbólico esta iniciativa ciudadana, pero lo que Europa ha dicho y la Comisión ha dicho, dice, ¿qué me cuenta usted? Es un tema nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que estamos centrándonos en el agua urbana, por así decir, y ese es el 6 o el 7% del agua. Y yo añadiría, ahí no están los problemas del agua. Ese es un problema de servicio público. Es un problema de inversión, de tecnología, pero el problema del agua es otro. El problema del agua es el problema del recurso, el problema de la utilización, el problema de la protección, el problema del mal uso, el problema de la inundación. Pero el agua, en su vinculación al agua urbana, a mí me parece que eso es un tema que no estrictamente es abordable desde el punto de vista del comienzo de nuestro diálogo, la escasez. No es un tema de escasez, sobra agua. Es un tema no es de utilización del agua como bien, como recurso, es un problema de servicio público y de organización correspondiente. Los problemas del agua como recurso están en otro ámbito. Ha surgido varias veces a lo largo de la conversación ya el tema del precio del agua, cuál debería ser el precio del agua. Y hay un debate social también intenso con cómo podemos garantizar que todo el mundo, últimamente han salido informaciones además sobre los cortes de agua, me refiero en este caso a España en concreto. Creo que eran como 300.000 cortes de agua en el último año, que es por un incremento
sideral respecto a hace 2 años y hace 3 años. Que no hay datos muy fiables porque no hay de operadores públicos y privados, tampoco hay ningún tipo de segmentación sobre si son primeras residencias o segundas, pero en todo caso es un tema que preocupa cada vez más, el tema de lo que se define como pobreza hídrica y de cómo garantizar que todo el mundo puede tener acceso al agua, sean cuales sean sus recursos. Y sin embargo, al mismo tiempo, somos todos conscientes de que vivimos en un país en el que el agua está claramente subvencionada, porque los precios que se pagan en España son muy inferiores a los que se pagan en otros países europeos. ¿Cuál es la respuesta a esta ecuación? ¿Tendría sentido subvencionar o dar gratuitamente a las familias más desfavorecidas esos 50, 100 litros de agua por persona que la Organización Mundial de la Salud considera el mínimo necesario para tener unas condiciones de nutrición y salubridad adecuados y luego el resto pagarlo a precio de oro? ¿O cuál es la fórmula mágica? Bueno, si se me permite, el agua no vale nada. El agua es gratis. El problema es el servicio. Estamos hablando del precio. Claro, el precio es cero. El precio del agua es cero. Otra cosa es el precio del recurso. El precio del servicio. El precio del servicio. El precio del servicio. Pero eso no tiene nada que ver. El agua, en España la respuesta es muy fácil, cero. Luego podremos empezar a hablar del precio del servicio de suministro del agua urbana, o de la depuración, o del precio del servicio del suministro del agua para el regadío o para la industria. En el caso de las familias, ¿tendría sentido establecer algún sistema de este tipo? En el caso de las familias, ¿tendría sentido establecer un sistema en el que se ofrezca Bueno, y está a las establecido. familias? Quiero decir que... No está establecido porque hay 300.000 decir, cortes de agua por no pago. Quiero decir, alguna razón habrá. A lo que me refería, que en lo que está establecido es un esquema general que se aplica por cada uno de los ayuntamientos, los suministradores, en el cual los costes del servicio son crecientes en función de los consumos, ¿no? Y también está establecido, en algún caso, pero eso ya cada ayuntamiento lo resuelve en sus ordenanzas, cómo, digamos así, ayudar a aquellos que no pueden pagar el servicio para llevar a cabo pues, una política que no es una política del agua, sino que es una política social o de servicios sociales, no estrictamente es política del agua. Cuestión distinta es de dónde salgan los recursos para esa política de servicios sociales. Perdón. No, yo quería decir simplemente que creo que el tema de la garantía, lo estábamos comentando antes, ¿no? Que realmente no era un problema hasta que esta crisis nos ha llegado tan brutal, realmente no era un problema porque el agua es barata en España. Como decía Enrique, si pagamos 1,27 € por metro cúbico en nuestras causas y pagamos 2.000 euros metro cúbico por esto, ¿no? Pero sí sería, yo creo que ha llegado, el debate está sobre la mesa, que habría que regular. En España tenemos un problema, que no existe un regulador general de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Y cada abastecedor, o sea, cada servicio de abastecimiento pues funciona según los reglamentos que establece el propio ayuntamiento y un poco por libre, ¿no? Ahora yo creo que el tema está sobre la mesa. 300.000, 3.000, 200, da igual, ¿no? O sea, en el fondo estamos hablando de que hay familias que no pueden pagar algo tan elemental, ¿no? Entonces, yo creo que hay un acuerdo generalizar que sí se debería garantizar. El servicio del agua, como dice Antonio, el servicio nunca debería ser gratis, para nadie, no, ni 0, ni 10, ni nada, porque cuesta algo ese servicio del agua. Lo que sí habría que garantizar es que nadie se quede sin servicio por no poder pagarlo, por lo menos ese mínimo vital elemental. ¿Cómo definimos ese mínimo vital elemental? Pues el mínimo vital para el abastecimiento y para el saneamiento. Es decir, pues estamos hablando de 80, de 90 litros, no sé, eso ya habría debate sobre cómo se define. Pero habría que garantizar y habría que regularlo a nivel nacional que nadie en ninguna parte del país, no dependiendo de que si la empresa en concreto o el ayuntamiento en concreto establece las normas, se le corte el agua por no poder pagarlo. Entonces, una vez que se acredite por servicios sociales que realmente no tiene los medios para pagarlo, bueno, pues que existiera un fondo para ello. Entonces, eso es elemental y yo creo que ese debate tiene que estar sobre la mesa, tiene que ser prioritario ahora, no dentro de 2 años, porque la gente lo está pasando mal ahora. El otro tema del precio del agua, yo creo que ahora no, porque no quiero saber de eso ahora, pero sí es importante, es la agricultura, que es el 80%. Y la agricultura ahora mismo está pagando el 15%, siendo generosos, del coste del agua, de llevar el agua. El gran subvencionado, y no estoy apuntando, pero esa es la realidad, el gran subvencionado en España es la agricultura, que consume el 80%. Entonces, yo creo que ese es un debate aparte, pero que es un debate importante, que es un uso económico del agua. No es un derecho humano, es un uso económico, que debería responder a criterios económicos, no criterios sociales ni políticos, etc. Sí, yo quería apuntar también el tema de los costes. La Directiva Marco Europea del Agua
obliga a todas las naciones a que el precio del agua incluya la recuperación de todos y cada uno de los costes asociados al proceso, desde la calidad hasta el mantenimiento de cauces públicos o depuración o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, perdona, ¿cómo se supervisa eso? Porque está en la directiva, pero luego hay un marco regulador claro de... Como bien decía Nuria, ahora mismo el marco está ayuntamiento a ayuntamiento y tenemos una regulación muy particular en ese caso, ¿no? Pero bueno, esa directiva de marco tiene que cumplirse por parte de todo, lo cual no es incompatible y está pasando en muchísimos ayuntamientos donde se está compatibilizando con tarifas sociales para aquellos colectivos más vulnerables que no pueden pagar el agua. Es muy difícil ya llegar a la corta del agua. Yo estoy convencida que tanto ayuntamientos como empresas privadas estamos llegando a concienciar a los usuarios, a hacer compromisos de pago para cuando puedan pagarlo. Insisto, ahí hay una cantidad importante de familias que no están pagando el agua porque se está subvencionando por el resto de usuarios de la tarifa. Tenemos muchos ayuntamientos. En nuestra empresa por lo menos, pero me consta que en otras empresas, en ayuntamientos con gestión pública privada, igual, hay muchísimos colectivos. Son mínimos los que se llega a cortar el agua. Y también debo decir que hay muchos casos de fraudes, que es verdad, hay fraudes de gente que pudiendo pagar el agua o no, pues están haciendo algunas instalaciones un poco fraudulentas en sus contadores para no pagar el agua. Pero bueno, también son los mínimos. Quiero decir que hoy en día, por poner un dato, no llega al 3% la cantidad de gente que tiene más de 2 recibos pendientes de pago, que serían en teoría susceptibles de poder cortar el agua, ¿no? Y desde ese mínimo 3%, luego hay muchísimo compromiso de pago, muchísima tarifa social, como comento, con lo cual no es tan difícil. Pero bueno, hay que recuperar los costes y hay que compatibilizarlo con tarifas sociales para aquellos colectivos que sean susceptibles de que no pueden pagarla. No, yo quería, antes de referirme al precio del agua, tener que tengo una visión ligeramente diferente a Antonio. Es decir, para mí el problema del agua es global, no es compartimentos estancos, agricultura, agua urbana. Es decir, el agua urbana contamina mucho los cauces. Es decir, en definitiva, para mí los problemas están acoplados. ¿Qué es lo que pasa con el agua urbana? Pues es el que llega a todos los ciudadanos. Desde agricultores hay menos, gastan un 80%, pero son muchos menos la sociedad, la gente que está preocupada por el tema del agua, porque preocupa a los agricultores. Entonces, claro, es mucho más impactante desde una óptica social el agua de grifo, porque afecta a todo el mundo, ahí no se escapa nadie. Pero en cualquier caso, yo creo que cortar esto es agricultura, esto no, es que está todo junto, es que hay que hacer una gestión integral de toda el agua, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, y seguramente también demostrarás en el matiz. Y yo voy a referirme ya al tema que has planteado tú, que es el precio. A mí me gusta poner el ejemplo, que lo he repetido en alguna ocasión, o sea, todos hablamos de sostenibilidad, y hablamos tanto de sostenibilidad porque somos insostenibles. De la misma manera que hablábamos ahora de agricultura ecológica, porque casi ninguna es ecológica. Es decir, aquello de excusatio non petita, accusatio manifiesta, si estamos hablando de sostenibilidad, es porque somos insostenibles. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad en un servicio urbano? Pues lo mismo que es un Estado sostenible. El Estado tiene unos servicios que presta y tiene unos ingresos que recauda. Y al final, ¿qué es que sea sostenible en lo económico? Pues que adecuadre los ingresos a los gastos. Yo entiendo muy bien cuando hablan del déficit, que ahora ya estamos casi en el 100% del PIB, bueno, pues resulta que el Estado ha gastado más de lo que ha ingresado en prestar esos servicios a los ciudadanos. El agua urbana me pasa lo mismo. Es decir, como decía muy bien Antonio, el agua no tiene ningún coste como recurso. Lo que tiene costo es capturarlo de la fuente natural y devolverlo a la fuente natural en la misma calidad, no peor, no sucia como depurada. Entonces, ahí hay unas inversiones. Y esas inversiones tienen unos plazos de amortización. Y yo no estoy de acuerdo contigo en cuanto a que las infraestructuras están perfectamente conservadas. Serán a lo mejor las que gestionan tu empresa, pero en general a mí mucha gente se me queja de que no tiene dinero para renovar tuberías. El Levante está plagado de aljibes domiciliarios porque las tuberías son insuficientes. Y ha habido dinero para hacer rascacielos, pero no aumentar los diámetros. Y en eso discrepo bastante, tal vez a lo mejor estoy más en contacto con una visión más plural de municipios, públicos que tienen una problemática diferente. Pero, en fin, volví a eso. Eso tiene unos costes y unos plazos de amortización. Al final yo tengo que recaudar lo mismo que me tengo que gastar. Y si recaudo menos de lo que gasto, soy insostenible. Y empiezo con cortes y empiezo con tuberías insuficientes. Después, el Estado, a mucha gente no paga impuestos. ¿Cómo tiene que pagar impuestos si están en el paro pobres?
una cuestión, para mí ya entra la cuestión política, cómo tengo que tarifar. Pero yo tengo que recaudar lo que tengo que para hacer funcionar ese sistema. Entonces, para mí es una cuestión como los impuestos. Y eso, evidentemente, es política. ¿Cómo reparto ese dinero que hace falta recaudar para que aquello funcione con estándares de calidad adecuados? A partir de ahí discutamos lo que queramos. Obviamente nadie quiere que le corten el agua a nadie porque no lo puede pagar. Pero al final es un problema de, tengo estos gastos, necesito estos recursos, estos ingresos. Lo que no se ¿Cómo entiende- ingreso? Después ya es política. Lo que cuesta entender, alguien ajeno al mundo del agua como yo, como en un país, dejando al margen las familias en situación de necesidad que no puedan pagar un recibo de agua, como en el país de la pertinaz sequía, el agua es mucho más barata que en países de nuestro Está entorno. subvencionada. Yo creo que son razones Hablando culturales de que si eminentemente. somos sostenibles o insostenibles, Yo no creo es que somos. sostenible, ¿no? Y yo el ejemplo que pongo es mucho Alemania y Dinamarca, porque son países que la agricultura no pesa. Y yo soy de una tierra agrícola, sé cómo piensan los agricultores, y aquella gente es mucho más industrial. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial empiezan a consumir mucha más agua, porque la industria necesita mucha agua, que contamina mucho, pero la agricultura contamina pero menos. Entonces, automáticamente, digamos, el agua no estaba dentro de la sangre de la sociedad. Entonces esa gente se da cuenta que contamina mucho, porque además el uso del agua es mucho más agresivo que el uso agrícola, y como no hay cultura detrás de esos años, el Mediterráneo es la cultura, la pertinaz sequía nos ha hecho, la sequía está en todas partes, en la Biblia, en el Quijote, está en todas partes. Entonces, bueno, pues nos cuesta más adecuarnos a eso. Entonces, los países que han contaminado más, veían las orejas a lobo y digamos que no estaba esa cultura ciudadana tan arraigada de que es un servicio que tiene que ser prácticamente gratis, pues políticamente ha supuesto poco coste para el político, digamos, adecuar el discurso y volver a lo que lleva al principio, a la problemática actual. Entonces la respuesta se ha adecuado mejor a la problemática que tienen. Aquí esa respuesta está muy lastrada. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Antonio. La agricultura, o como que decía, creo que eras tú, es decir, la agricultura es la más subsidiada. Para mí tiene que estar subsidiada, probablemente sí, pero evidentemente no como ahora, porque en mi pueblo está subsidiado tantos metros cúbicos por hectárea, aunque aquello sea un huerto de cardos borriquero. Es decir, habría que subsidiarla, pero en cualquier caso primando la eficiencia. Es decir, tú me pagas y si tú demuestras, como cuando a un profesor universitario le subsidian para hacer un proyecto de investigación, le dan un dinero para que obtenga unos resultados. Tú después tienes que acreditar que los has obtenido. Y si no, te tocará devolver el dinero. La agricultura no puede ser dinero a fondo perdido y tú después no des explicaciones. Y en ese sentido yo creo que hay que adecuar la cultura a lo que está ahora. Yo no estoy de acuerdo con Nuria absolutamente de que es la principal subsidiada. ¿Hay que recortarlo? Yo creo que tal vez no, porque el agricultor hace mucha falta y está bastante. Pero evidentemente tiene que ser un subsidio mucho más que prima la eficiencia, y no como ahora, que te la doy y si te he visto no me acuerdo. Y que tú vendes un terreno y vendes un terreno con derecho a agua. Derechos de agua. Y eso estaba muy bien a lo mejor hace 200 años, pero hoy es absurdo. Entonces, claro, adecuar esa nueva... Bueno, de eso Antonio sabe mucho más que yo. Adecuar toda esa legislación a lo que sería hoy conveniente, pues es complejo, es muy complejo. Y ahí tú podrías hablar de esas leyes. Si aquí estuviera sentado un agricultor, estaría negándose a todo lo que estamos diciendo y comenzaría por decir que sí que se aplica el principio de recuperación de costes. Todo depende de lo que se considere costes, Sí. que es la primera cuestión de lo que se trata de hablar, ¿no? Pero no es relativo, eso está legalmente establecido lo que tenemos que considerar costes. La Pues- cosa es que lo reconozcamos y que políticamente se haya decidido reconocerlos todos o no, pero la directiva establece clarísimamente cuáles son los costes que tenemos que contabilizar y tenemos que reconocer. No lo hemos hecho. Y las no excepciones. hemos sido honestos. Y las excepciones. Y las Es decir, el excepciones. debate de la directiva son las excepciones al principio de recuperación de costes, porque la directiva fue fruto de un compromiso y, por lo tanto, no llegó a afinar hasta el fondo. De todas las formas, yo al margen de lo que aquí diría un agricultor, y estoy seguro de cómo lo diría y cómo se expresaría, yo creo que hay signos relativamente esperanzadores de por dónde, digamos, evolucionan las cosas y
y para España, nos hemos centrado en España, ya no hablamos del agua. Yo creo que la cosa está. Hay dos signos. El principio de recuperación de costes va a llevar consigo inevitablemente una mayor transparencia de la que hay. O sea, aun con el mismo subsidio, el subsidio va a ser transparente porque vamos a saber qué es lo que se encuentra en los costes. Y desde el punto de vista del agua urbana va a suceder a unos meses vista un acontecimiento que es fundamental. Esta nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es tan contestada y justamente tan contestada desde muchos puntos de vista, tiene una cosa, a mi parecer, fundamental. Y es que se tienen que hacer presentes los costes de los servicios de cada uno de los ayuntamientos en el mes de noviembre precisamente, para llevar consigo consecuencias específicas de si ese ayuntamiento va a seguir prestando ese servicio o no va a seguir prestando. La transparencia es fundamental. Yo creo que el debate actual no es decir usted agricultura subsidiada, porque además tendríamos que hablar de tipos de agricultura, de lugares, etcétera, nos llevaría lejísimos y los matices nos acabarían ahogándonos en la pluralidad del agua. Pero la transparencia es esencial y esos dos elementos, o sea, el poner en marcha la directiva marco desde el punto de vista de la recuperación de costes, sabiendo que la directiva marco es un campo minado en su artículo 9 y que las excepciones van a ser objeto de debate uno tras otro, y luego el problema del afloramiento de verdad del coste del servicio urbano municipal, que eso es cuestión de unos meses vista y del que se va a poder deducir, bueno, pues si es que los ayuntamientos tienen que, los vecinos, fusionarse, no los ayuntamientos, fusionar sus servicios, acudir a economías de costes, de escala. Ese es el futuro inevitablemente y no el reproche entre sectores cruzados. No, mire, transparencia absolutamente y que la sociedad, en función de esa transparencia, decida. Y yo creo que eso es absolutamente elemental y ese es el camino. Y yo creo que desde ese punto de vista los cimientos son sólidos. Otra cosa es la capacidad que tenemos los hombres para hacer caer los edificios más sólidamente edificados, ¿no? Yo creo que has dicho la clave, que es el tema de transparencia. Antes habéis comentado, y no sé uno de vosotros, que la respuesta de la Comisión a la Iniciativa Ciudadana Europea ha sido, bueno, pues eso está muy bien, pero bueno. Pero no del todo, porque ha dicho un par de cosas fundamentales. Y lo primero que ha dicho es que es fundamental mayor acceso a información, mayor transparencia, mayor información de la ciudadanía con respecto a lo que pasa realmente, y este sistema de indicadores que permita comprender mejor cómo se gestiona financieramente, técnicamente, etcétera. Por lo cual, no es tanto un brindis al sol, he dicho, oye, aquí hay mucha opacidad. Y yo creo que en todo lo que hemos visto se ve que ni siquiera sabemos, realmente seguimos sin saber cuántos cortes han producido, no lo sabemos. ¿Cuánto cuesta realmente? Bueno, pues hay muchas dudas, etcétera. ¿Qué porcentaje de costes se están recuperando? También hay muchas dudas. Es decir, tenemos una necesidad absoluta de transparencia. Y sobre el finalismo del dinero. ¿A dónde va el dinero? Es decir, si cómo se utiliza, en qué se invierte, si se utiliza en el agua, si se utiliza en un polideportivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es pueblo, ¿no? fundamental avanzar por ahí. La directiva establece, pues decía, y es cierto lo de excepciones, pero la directiva decía claramente: arrojemos luz, como diría Ramón, luz y taquígrafo. Vamos a ver cuáles son los costes del agua, de los servicios del agua. Habla además de costes ambientales y del recurso, que ni siquiera se han considerado y que es todo otro debate que tendremos que incorporar muy pronto, ¿no? ¿Cuál es el coste del deterioro? Estoy deseando leer la aplicación práctica de lo que se considera coste ambiental y coste del recurso. Pero hay mucho debate, hay muchísimo debate científico sobre eso, ¿no? Y hay propuestas muy reales sobre la mesa, ¿no? Ese es el futuro. Pero entonces las excepciones están ahí, pero lo que dice la directiva claramente es reconozcan. ¿Qué hicimos en España? Nos pasamos 3 o 4 años haciendo un estudio. La primera vez que se hacía, y tiene un valor inmenso porque fue un esfuerzo importante para ver cuáles eran los costes de los servicios del agua en España, que era la primera vez que se hacía. Y el equipo del Ministerio que lo hizo, luego podemos tener debates metodológicos y lo hicieron bien, yo no estoy de acuerdo con los resultados, pero el esfuerzo desde luego fue encomiable. Su principal problema era que no tenía datos, que se iba a los ayuntamientos y no había datos de abastecimiento, se iba a las industrias y no había datos. No sabíamos, algo tan atomizado, en el 2007 no sabíamos en España cuáles eran los costes del agua, ¿no? Y seguimos sin saberlo, realmente, en gran medida. O sea, pero tenemos mucha más información. En la mayor parte de los ayuntamientos va a ser dificilísimo saber lo que cuesta el servicio de abastecimiento. Dificilísimo porque está en los gastos generales, en la caja común. Quería una última pequeña puntualización con Enrique, ya te dejo la palabra a ti que nos habla, que es simplemente cuando has dicho que la industria contamina mucho más que la agricultura. Siento diferir, porque puede que eso hubiera sido así hace 100 años. Hoy en día los planes europeos, la directiva, el blueprint de la Comisión Europea, que es la que ha hecho el diagnóstico, la radiografía de cómo están nuestras masas de agua, la principal presión
sobre las masas de agua son los encauzamientos, embalses y la agricultura, porque la industria es mucho más fácil, lo que se llama, no sé, en castellano, perdona, no sé cómo se dice, el point source pollution, ¿no? Cuando te sale la contaminación de una tubería, puedes aplicar tecnologías para limpiarla. Cuando la contaminación te viene de 200.000 hectáreas de maíz, eso no puedes poner una tecnología. Entonces es problema de cambios en uso del suelo, cambios sociales, cambios estructurales que son mucho más difíciles. El problema real ahora en la contaminación, en Dinamarca igual, su gran problema es que sus acuíferos están muy contaminados por nitratos. Gracias por el matiz, porque yo lo que quería decir es que empezó a contaminar mucho más. Eso sí. Que es un poco que fue el problema gordo, efectivamente. Evidentemente, después es mucho más fácil controlar la contaminación puntual que no la contaminación difusa. Simplemente esa es la tabla. Sí, entonces, simplemente te agradezco el matiz, efectivamente. Con esta mayor transparencia y estos estudios, estos análisis, lo que nos podemos encontrar de aquí a un horizonte, que espero que me digáis vosotros, es que el precio del agua en España se duplica, se triplica. Digo, pues yo me gustaría, antes de ver la transparencia y de los datos, que comparto completamente con ellos, es muy difícil tener datos y pondré dos casos, el público y el privado. El público es una anécdota, no voy a citar ni el abastecimiento ni el gestor que lo llevaba, buen amigo, tal. Me decía, ¿y yo cómo voy a publicar los datos si dentro de 3 años sale mi servicio a concurso y voy a darle a mis competidores la única ventaja que yo tengo, que es que conozco la realidad de mi servicio? Esto me lo han dicho varios, es decir, que no es uno. Recuerdo 3 o 4, entonces publican más fugas y a lo mejor las maquillan un poco, porque todos los números, como no hay ningún regulador. Entonces, digamos que el gestor privado tiene intereses claros, lo que no me lo niegas, Asunción, porque es verdad, en no, digamos, trasladar información de la gestión que está llevando. Pero además lo hacéis todos, es decir, que no es nada. Es normal. Es decir, es la única baza que yo tengo frente a un nuevo concurso competir con mis competidores. Eso en cuanto a la gestión, digamos, que la lleva un gestor privado. En cuanto al gestor público, el alcalde, el concejal que llega al cargo, también lo sé porque he tratado con muchos de ellos, no llega allí nadie y le unge de sapiencia de cómo llevar aquello. Es decir, el día anterior estaba dedicándose a lo que fuera y nadie le nombra concejal de aguas y al día siguiente aterriza allí. Este señor, con tal de que el agua llegue al grifo y se preocupe, entonces el ayuntamiento no dedica dinero. Hay mucha gente que no sabe ni por dónde van las tuberías. Hay mucha gente que no sabe por dónde va un GIS. No hablemos ya de una modelación matemática que te pueda decir cómo está el estado de la red. ¿Por qué? Porque la gestión privado, generalmente las tarifas no se lo permiten y además no lo va a trasladar, salvo que haya un regulador que le ponga a hacer, digamos, bancos sobre, y el público pues está en otra guerra. Es decir, el público, su objetivo es ganar las próximas elecciones, que la gente esté contenta, que la gente... Y mientras el agua salga del grifo, eso es así en el 99% de los casos. Yo quería añadir una cuestión, discrepando desde un punto de vista muy elemental y no con los conocimientos económicos. Yo creo que el problema no es lo que le cuesta al gestor privado el servicio, el problema es lo que le cuesta al ayuntamiento, que eso sí que es objetivo. O sea, a nadie le va a pedir, que me importa a mí, la mayor o menor o buena gestión del concesionario. A mí lo que me importa es lo que a mi ayuntamiento tengo que pagarle al gestor del servicio. Ese es el coste del servicio que es necesario conocer. Vamos a ver, perdona, un momentito, un matiz, ahora que acabo enseguida. Yo estoy viviendo y me compro una vivienda y pago una hipoteca y pago a luz, pago de agua y pago a electricidad y pago a conserjes y a los gastos de escala. En este país, en España, no está la hipoteca dentro del recibo. La hipoteca, ¿qué es? Amortizar las infraestructuras. Se han pagado con el dinero de Europa, las pagó la consejería de Sonde, las infraestructuras, que yo sepa, no están en prácticamente, tú a lo mejor, Asunción, me puedes corregir, en prácticamente ninguna carta de costes. Tú pagas la luz, obviamente, si no te la cortarán, pagas el sueldo de lo que sea. Es como el señor que está viviendo en una vivienda, le han regalado la casa, pagamos, digamos, la luz, el agua, el gas y los servicios. Eso estamos pagando. Tú hablabas de cuánto multiplicamos. Pues yo casi te haría los números de la vivienda. ¿Cuánto paga un ciudadano español de una vivienda por términos medios de hipoteca? ¿600, 700, 800 euros? Más o menos.
Bueno, depende si está a 25 o 50 años, pero en fin, de ese orden de magnitud. ¿Cuánto se paga por luz, agua, teléfono y gas? 200, 250, 300. Yo creo que la hipoteca representa, dentro del coste global, 2/3 de los costes. Las instalaciones se hacen viejas y hay que si no renovarlas. podemos conocer los costes, ¿cómo podemos calcular la tarifa? Yo discrepo un poquito con... Hay que poner esos costes de esas inversiones Sí, se conocen los en la factura y se pueden conocer. A ver. Lo único que puede conocerse es cuánto tiempo dura una tubería, 50 o 60 años, o 100 o 30, de la misma manera que cuánto es la hipoteca, 25 o 50 años. ¿Cuánto dura una depuradora? 15, 20, 10, porque claro, eso afecta mucho a la letra que tú pagas. Entonces, lo único que es cuestionable no es la inversión, que es lo que vale, sino, digamos, en cuánto tiempo tú amortizas. Y ahí posiblemente los buenos gestores tienen ventaja, porque una buena tubería, pues bien mantenida, pues puede durar 50 años, y si la mantengo mal, con cortes permanentes, pues a lo mejor dura 15 o 20. Sí, que tú has dicho una cosa que yo creo que a mí desde luego me ha levantado, que yo creo que es el problema de la transparencia. Dice al principio, dice, claro, porque no le interesa, al gestor privado no le interesa compartir esta información porque está, dice, y tú has dicho, y al ayuntamiento más o menos le puede o no. Es básico, ¿cómo puede ser? Ya me imagino, yo ahora diré eso, pero vamos, me parece... Ahí está el problema fundamental. ¿Cómo que no le interesa? Es decir, es algo básico al ayuntamiento. Asunción No, no, me imagino, y sé que es así. O sea, me imagino que es así, vamos, yo desde luego, me imagino que es así. Evidentemente es algo básico y elemental, y al ayuntamiento sí le debería importar, evidentemente, que está costando, porque no, a diferencia de la vivienda, no es un bien de mercado. Es un bien esencial, vital, derecho humano. Entonces, dado que es una de las 3 funciones fundamentales de cualquier ayuntamiento, el proveer de agua y saneamiento, el coste, cómo se hace ese servicio, con qué calidad, con qué garantías, y dado que muchas veces se da la concesión fuera al sector privado precisamente porque teóricamente van a dar un mejor servicio, entonces sí compete mucho al ayuntamiento saber cómo está haciendo este servicio, qué les está costando y dónde está yendo esos dineros, evidentemente, porque no es un bien de mercado, es un bien esencial. Yo quería decir que a lo mejor, no sé con quién habla, Enrique, desde luego en nuestra Comunidad Valenciana tenemos una auditoría permanente con la Comisión de Precios de la Comunidad Valenciana, en la cual pasamos 2 filtros, de alguna forma los costes se tienen que llevar al ayuntamiento, pero luego finalmente son las comisiones de precios las que son competentes para aprobar el precio del agua. Y nosotros sufrimos anualmente auditorías de todos y cada uno de los costes, incluidas las amortizaciones de las inversiones. No sé si la Politécnica os han encargado alguna vez, pero la propia comisión encarga a las universidades de la Comunidad Valenciana aleatoriamente que los fondos de amortización se vean las obras que se han hecho, se vean las facturas y bueno, yo te puedo decir que sí que somos en ese sentido. En la mayoría de comunidades autónomas hay unas comisiones de precios que son absolutamente garantes de que todos y cada uno de los costes en la empresa privada se están cumpliendo y nos han llegado a congelar tarifas, incluso a bajar tarifas en alguna ocasión, ¿eh? O sea que... Me vais a permitir que haga de nuevo la pregunta que hice antes de que erais todos, porque sigo sin saber qué podemos esperar de la evolución del precio del agua para el futuro inmediato. Me habéis vuelto loca con la transparencia. El ejemplo. No sé cuánto cuesta el servicio. En España, no sé, como media... Pero ¿es previsible o no es previsible que se produzca un cambio fundamental en... Mira, en España como media se paga 1,20, 1,27, sí. ¿No? Es la media ahora mismo, 1,27 euros metro cúbico. En Berlín se paga 4, en Copenhague se paga 3,50. ¿Deberían subir el precio del agua urbana? Probablemente, pero yo creo que eso solo será socialmente aceptable si previamente a eso existen unas auditorías clarísimas, públicas, no solo para el ayuntamiento, públicas. Es decir, que yo como ciudadana pueda entrar y vea las cuentas del canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, cómo se están gestionando. Y una vez que esa transparencia y ese ejercicio de educación pública se haya hecho y de transparencia, entonces podrá justificarme, no, es que tu tarifa va a subir a 3 porque esto es lo que nos cuesta esto es lo que nos cuesta los insumos intermedios, esto es lo que nos cuesta hacer las infraestructuras, esto es lo que nos cuesta la depuración. Y entonces, dado que esto es lo que cuesta, esto es lo que usted tiene que pagar con estas tarifas, etcétera. Si eso no se hace, y el problema es que eso no se hace ni en lo público, es socialmente inaceptable. Y no hay ningún político que se precie que tenga las narices de hacerlo. Eso es así. Yo creo que hay recorrido también, tú decías, el precio medio de España es 1,27 euros más o menos, pero hay una diferencia importante. Es decir, aquellas comunidades donde el agua es muy escasa, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña incluso, el precio puede ser el doble que
que las comunidades donde hay agua. Y, sin embargo, la dotación litro habitante día es la mitad. Quiero decir, igual que en Dinamarca o en Holanda, las dotaciones que tienen son muy similares a las que tiene Cataluña o tiene Comunidad Valenciana, que estamos hablando de 100, 110 litros habitante día. Cuando tú te vas a Galicia o te vas a Asturias y son 200, 250 litros habitante día, sino más. Quiere decirse que hay mucho recorrido de racionalizar la demanda que yo decía antes, que aquellas comunidades, aquellos abastecimientos, municipios que tengan mucha agua no tienen por qué gastarla, sino bajemos esa dotación y se podrá, a lo mejor, no subir el agua, es decir, utilizar ese diferencial pues, en mejorar infraestructuras que efectivamente hace falta en algunos sitios, en añadir depuradoras, en utilizar los costes realmente. Hay cierto derroche, entre comillas, de agua en aquellos municipios, en aquellas zonas y países donde lo hay, comentaba Antonio Colombia antes, pero es que es así. Y, insisto, en los países donde el agua es carísima, incluso y la zona de España, es donde más, evidentemente, la gente ahorra agua. Con lo cual hay recorrido, hay que racionalizar la demanda siempre. Un dato, yo, como que decía antes Nuria, por lo que se ha citado el caso de Berlín, y yo me voy a referir también a Alemania, por lo que son reparación de costes, has hablado solo de lo que costaba el agua de grifo. Te has olvidado del agua, y cuando hablas de España hablas de 1,20 y está incluida toda tarifa, y en el caso de Berlín son 3 euros, pero solo agua de grifo. Aparte va la depuración y lo que es más importante, el drenaje. En Alemania, fijaros hasta qué punto están, y en algunos países, digamos, del norte de Europa, hasta qué punto recuperan los costes, que, por ejemplo, el drenaje, esto que tenemos tantas inundaciones pluviales en las ciudades ahora, ¿quién inunda las calles? Evidentemente, al impermeabilizar el territorio. Tú construyes, pavimentas, impermeabilizas el territorio. Entonces, ¿quién es más responsable de inundar, digamos, la ciudad? El tío, la persona, el propietario que tiene más superficie pavimentada. En Alemania pagan una tarifa metro cuadrado, o sea, euro metro cuadrado y año por superficie impermeabilizada. Quiere eso decir que el rico de mi pueblo, que lo hay, que tiene una pista de tenis en el medio del pueblo, que son 1.000 metros cuadrados, ese señor pagaría a razón de 2 euros por euro y metro cuadrado impermeabilizado, 2.000 euros solo de tarifa de agua por la impermeabilización. ¿Eso qué hace? Pues que la gente automáticamente recupera todos los costes. Normalmente en estos países el drenaje y la depuración suele ser 2/3 y 1/3 va agua de grifo. En España es al revés. En España 2/3 es agua de grifo, 1/3 es agua de drenaje. ¿Eso qué indica? Eso indica claramente que el drenaje y la depuración está muchísimo más subsidiado que el agua de grifo y que ahí es donde va a venir el verdadero pago cuando realmente las depuradoras no las pague Bruselas ni las pague la subvención. Es decir, el agua de grifo más o menos se mantiene bien, yo cambiaría una que otra tubería más, porque en fin, para ir mejor, pero donde está el gran subsidio es en la parte del drenaje y la depuración. Esos grandes colectores, esas grandes depuradoras, que aquí prácticamente está todo subsidiado. Y la evidencia es lo que os digo, en países en desarrollo que recuperan todos los costes, pues realmente esa parte son 2/3 de la factura y 1/3 de otro. Y ya que hablamos un poco también de lo que es la Comunidad Valenciana, que yo la quiero mucho, y tal, bueno, no vamos a entrar en el debate de la Comisión de Precios, y yo lo que sí que creo que en España y en Valencia vamos a tener el mes que viene unas jornadas, hace falta un regulador, alguien que ponga eso que estáis diciendo, denominador común, que sepamos todos a qué jugamos, que ponga la misma baraja sobre la mesa y que es algo que no va a ser fácil, pero que realmente es algo a lo que, a mi parecer, acabaría mucho e iría en la línea de transparencia. Y eso es un tema, yo creo que existe, incluso todos los que estamos en distintos ámbitos del debate, del abastecimiento, de cómo se gestiona, cómo se provee el servicio público, si es privado, etcétera. Estamos de acuerdo, existe un acuerdo generalizado que se necesita un regulador que ponga, que garantice unos mínimos técnicos, que se establezcan unos indicadores de eficiencia en la gestión, que garantice la transparencia, que garantice transparencia en el establecimiento de precios, etcétera. Y que haga una cosa, porque tú estabas hablando de la subida del precio, si sí, si no, si hay voluntad política, qué es lo que se necesita. Uno de los problemas enormes, y yo creo que tenemos en España, es que el dinero del agua no es finalista. Es decir, el dinero del agua no es para el agua, siempre. Y entonces, muchas veces, el ayuntamiento X, Y, Z vende la concesión, por decirlo de alguna manera, vende la concesión y el dinero que paga a la empresa privada que llega a ese ayuntamiento para hacerse cargo del servicio de abastecimiento y saneamiento, el alcalde de turno, que está 4 años, vende la concesión a 30, que generalmente es lo que suele ser, y ese dinero se lo gasta en tapar el agujero presupuestario que tiene ese año o en construir el polideportivo, etcétera. Por lo cual, en lugar de meter ese dinero en mejora de las infraestructuras del agua,
no se utiliza. Otro ejemplo, en Aragón, que tú lo podrás hablar ahora mucho más, ha habido un problema importante, que hay gente del público aquí que lo conoce, donde se ha hecho una tasa de depuración que ha gestionado el Instituto del Agua de Aragón para establecer depuradoras en todo el Pirineo aragonés, y se han gastado el dinero no se sabe en qué, porque no se ha construido ninguna de las 300 depuradoras. Y llevan cobrando esa tasa desde hace 15, 20 años, más o menos 10, no sé, más o menos. Vamos, un impuesto, en un tiempo, y se han gastado el dinero, no se sabe muy bien en qué. ¿No? Entonces yo creo que un problema fundamental que tenemos es que el dinero del agua tiene que ser para el agua, ¿no? para afrontar los problemas que tenemos de abastecimiento, de saneamiento, etc. Y hay tanto consenso, incluso desde posiciones tan diferenciadas, en torno a la necesidad de contar con un regulador que establezca unas normas y unas reglas del juego, porque no lo tenemos. Bueno, el ministro Cañete hizo una declaración hablando de, ya hay un borrador en el Ministerio de una ley del ciclo urbano del agua, donde en teoría debería recoger esa regulación que comentaba Nuria, queremos pensar todos, ¿no? Sí, sí, hay un borrador sobre esas materias y ojalá que salga adelante. Ahí hay un problema competencial, como todo en este país. Puede haber un regulador nacional, puede haber 17 reguladores. Hombre, ojalá que se conviniera en que existiera un regulador nacional, ¿no? Pero políticamente parece complejo. No, yo no sé hablar de... En el ámbito del agua todo es complejo absolutamente, ¿no? Y no hay nada, digamos, que no levanten algunos casos ampollas. De nuevo, otra vez, si aquí estuviera alguien de Aragón escuchando a Nuria y lo relativo al impuesto que ahora, por cierto, ha cambiado el nombre del impuesto, ahora se llama impuesto sobre contaminación. Hasta hace 15 días se llamaba canon de saneamiento. Bueno, pues respondería de otra forma, porque claro, un impuesto de contaminación es esencialmente un impuesto solidario. Es decir, así como los abastecimientos los medimos población por población, y tiene que haber un sistema de abastecimiento para cada municipio, no tiene por qué haber una depuradora para cada municipio. Bueno, eso es una locura que no tiene el más mínimo sentido. Lo que tiene que haber es un plan de depuración, situar las depuradoras en el terreno, y es perfectamente comprensible. Otra cosa es las deficiencias políticas que haya habido que existir, que los habitantes de muchos municipios tengan que pagar el impuesto de contaminación, como se llama ahora, y en su municipio no van a tener ni ahora ni nunca depuradora, porque sería un lujo asiático, no hay por qué. Las depuradoras se pondrán en los lugares concretamente donde deban de existir. 731 ayuntamientos tiene municipios de Aragón, 731 depuradoras, no, por Dios, aquello sería una locura. Esa es otra historia. Entonces, lo que ha sucedido no es que se ha gastado, vaya usted a saber dónde, se ha estado pagando por todos los municipios sin que se hayan hecho depuradoras ni en cada uno de los municipios ni en ninguno otro. Pero atención, ese dinero, que se podría decir, ¿se ha ido al bolsillo de alguien? No, se ha ido al mantenimiento del conjunto del sistema. Es decir, yo estoy absolutamente seguro que nadie se ha corrompido. El problema de un impuesto como el impuesto del canon de saneamiento, y estoy afirmando eso hasta tanto que alguien demuestre lo contrario, ¿no? Pero el problema es la solidaridad. Es decir, hay que contemplar el mapa global y hay que llegar a la conclusión de que se paga en un municipio, pero no tienes la depuradora a la salida de la tubería de tu municipio. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y es en el caso ese concreto, y simplemente, pero por no salir de Aragón. Yo creo que el problema, yo no estoy diciendo que nadie se lo ha llevado al bolsillo, ni mucho menos, pero que no se sabe dónde está. ¿Sabes cuál es el problema? No, pero un momento, ¿Sabes cuál es el problema real? En el caso de la sequía, por ejemplo, un estudio que hicimos hace un par de años que terminamos, que había habido unos gastos, estábamos hablando, no me acuerdo de la cantidad, pero sí creo que eran 120 millones de euros que se habían gastado en sequía, y no existía un informe de final de la sequía que te dijera en qué se han gastado. Y seguro que todo se gastó en actuaciones de sequía. El problema de lo que pero no señalas, te lo podían dar. como el de cualquier otra comunidad autónoma, es muy simple. Que la cuota, que la tarifa del impuesto de contaminación es muy bajo. Es muy bajo. Y no ha sido capaz de sostener todo el sistema. Porque lo que debería haber sucedido con ese impuesto, como con otros impuestos que hay en otras comunidades autónomas, es que fuera mucho más alto. Entonces no ha dado para mantener el sistema y para construir las nuevas depuradoras. Claro que tenemos un problema, pero fundamental, porque las que teníamos nos las ha construido, comillas, Europa,
Las nuevas tendremos que construirlas nosotros, pero tendremos que construirlas con unas tarifas de un impuesto que se han calculado exclusivamente para los gastos de conservación y mantenimiento, no para los gastos de inversión. Ese es un problema, eso es una bomba. Eso es una bomba y no es un problema estrictamente de corrupción, de mal uso, es un problema de que la vaca no ha dado para más, así de simple. Bueno, los planes de Cuenca que están terminando de aprobar, se aprobará en breve el Júcar y quedaría solamente el Segura, establece una cantidad de millones de necesidad de inversiones, en depuración, en reutilización, en muchísimos aspectos que tendrá que hacer algo la administración correspondiente, ¿no? Porque ahí hay muchos millones de inversión necesaria para cumplir directiva europea, pero los propios planes de Cuenca, que esos planes lo que indican no es más que las necesidades que van a tener en un plazo determinado las diferentes cuencas hidrográficas, ¿no? Y eso es una necesidad, eso está ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final tendrá que pagarse de una forma o de otra, con impuestos estatales, con impuestos locales, como queramos, pero tendrá que pagarse, tendrá que hacerse. Y tendremos que racionalizar todo ese tipo de, y eficienciar todo ese tipo de medidas. Vamos, que pagaremos de una manera o de otra, vía tarifa o vía impuestos. La única diferencia que hay, antes cuando se hablaba del artículo 9, que admite excepciones, pero pone una coletilla al lado, siempre y cuando no comprometa, digamos, los objetivos de eficiencia, de esta directiva. Entonces, está claramente demostrado que si a uno se lo regaban, normalmente es menos eficiente que si uno lo paga. Entonces, evidentemente, lo que se está haciendo ahora que es, pues el agua al final tiene unas infraestructuras y alguien más paga. Yo que sepa, todo el mundo cobra, es decir, el que hace una obra la cobra. Entonces, al final, esas inversiones hay que hacer. La cuestión está cómo se paga. Si se subsidia, se paga vía impuestos generales del Estado, vía IRPF, vía IVA, vía lo que sea. Si se pone en tarifa, lo paga directamente el usuario. ¿Qué es mejor? A mi parecer es mejor que lo pague el usuario, al final el dinero es lo mismo, hay que recaudar el dinero. ¿Por qué? Pues porque el usuario sabe lo que cuesta el servicio, con independencia y todos los matices que se tengan de la cuestión social. Porque promueve el ahorro. Efectivamente, pero lo que está claro, yo voy a poner un ejemplo que me lo pusieron en Bruselas cuando estuve allí hablando de los fondos europeos del 2014 al 2020. También voy a hacer como Quijote, no me quiero acordar del pueblo. Pero me comentaron que hubo un ayuntamiento que la red se salía como un cobador. Y entonces la bombita que llevaba allí, el depósito se vaciaba y había que cortar el agua. No porque no había bastante agua en el pozo, el ejemplo viene de Bruselas, sino que había tantas fugas que el depósito se vaciaba en 7, 8, 10 horas. La solución que dieron, ¿cuál fue? Un depósito más grande abajo y una bomba más grande abajo, no cambiar las tuberías. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubiera habido que pagar, era más barato y se hubiera hecho cambiar las tuberías. Como el dinero venía de Bruselas, ¿qué es mejor? Pues desde un punto de vista político, dejemos tocar las tuberías, nadie es culpable, todo funciona bien, pero ahora va a haber una bomba que beba 3 veces el caudal y va a dar bastante para abastecer las fugas y para abastecer. Eso es así. Es decir, si tú repercutes al usuario, el usuario gestiona mejor su dinero y presiona más al alcalde y presiona más a la compañía. Si viene de impuesto indirecto, que no sabe muy bien de dónde viene, generalmente pasan cosas de estas. Es mejor que la gente sepa lo que cuestan las cosas. Hay una cosa que habéis dicho, yo creo que es importante y has mencionado tú, el coste de estos planes hidrológicos, ¿no? Es lo que se llama, son los programas de medida, es decir, los planes hidrológicos, según la directiva, tenían que ver cuál es la salud de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, y si estaban en mal estado había que poner medidas para que mejoren, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Que las soluciones, yo creo que en España venimos todavía de esta cultura que yo creo, bueno, en fin, sin enrollarme demasiado de dónde viene, ¿no? Pero tenemos una cultura que viene ya de hace ya más de 100 años, ¿no? Del regeneracionismo, etcétera, ¿no? Con la idea de que la política de agua tiene que ser el motor del desarrollo y tiene que ser una política impulsada desde el sector público, subvencionada desde el sector público y muy infraestructural. O sea, grandes infraestructuras subvencionadas por el sector público que van a ser las que van a transformar socioeconómicamente el país. Y ese discurso que viene desde la Segunda República, que se prolongó en el franquismo, que se ha prolongado en la democracia, está muy metido en nuestro ADN, ¿no? Entonces, ¿qué problema tienes? Dices que hay unos planes hidrológicos con unos programas de medida brutales, porque todo lo que estamos hablando del coste del agua en las ciudades es un problema de calidad del agua, es decir, todo está mezclado, evidentemente, ¿no? Las soluciones son siempre nuevas grandes infraestructuras. Es decir, si estamos hablando de problema de inundaciones,
nuevas grandes infraestructuras. ¿Que estamos hablando de problema de abastecimiento en tiempos de sequía? Nuevas grandes infraestructuras. ¿Que estamos hablando del problema del regadío? Grandes inversiones en infraestructuras para modernización. Cuando una y otra vez y otra vez y otra vez vemos que esa no es la solución. Y que, de hecho, las políticas que está viendo de Europa para gestión de inundaciones, para gestión del territorio, etcétera, las soluciones blandas, por ejemplo, has puesto el ejemplo de las depuradoras, los 300 pueblos del Pirineo, ¿no? Pues evidentemente un pueblo de 400 habitantes no necesita una gran infraestructura, necesita filtros verdes. ¿Qué problema tienen cuando la gente que tiene tecnologías de filtros verdes mucho más blandos, mucho más baratos, mucho más sencillos? Que las diputaciones, las confederaciones no saben gestionar un contrato de filtro verde porque no es hormigón. Y lo que la confederación y la diputación sabe hacer es un contrato de hormigón. Y entonces, intentar... No pueden recibir asesoría no técnica, saben cómo... Entonces, no... esa transformación cultural no se ha producido. Entonces, estos programas de medidas que se han hecho como un brindis al sol, realmente al final, yo digo que ahí, y me estoy también haciendo otro brindis al sol, sobra el 80% de las infraestructuras, porque lo que hace falta es cambiar la manera en que se está gestionando el territorio en el regadío y en el secano, la manera en que se está gestionando el territorio en las zonas urbanas, en la gestión de agua de tormenta, en la gestión industrial, etcétera. Lo que se están haciendo, y muchas veces son soluciones blandas de recuperación de cauces, de eliminación de azudes que son viejos y que están impidiendo el flujo natural de los ríos, etcétera. O sea que al final realmente lo único que hemos sabido hacer 100 años y no hemos cambiado, decía Enrique al principio, que tenemos administración hidráulica del siglo XIX para problemas del siglo XXI. Y es verdad. Y un régimen jurídico quizá que se está modernizando pero no suficientemente rápido, ¿no? Entonces, al final, seguimos dando soluciones como pasos de elefante para problemas que probablemente necesitarían un poquito más de delicadeza. Sí. Más baratos, más suaves, más flexibles. Bueno, estos planes hidrológicos están desconectados y sus programas de medidas con la evolución presupuestaria, quiero decir. Sí, no, y además le dan un plazo muy largo, 2020-2026. Estoy totalmente de acuerdo con Nuria. Yo creo que, y con lo que comentaba Enrique, es decir, se han hecho, cuando no cuesta dinero, cuando Europa te mete infraestructuras, nos encontramos con un tema tal como que se han hecho trasvases, se han hecho desaladoras en alguna zona que están parados, tanto los trasvases como las desaladoras, y hay mucha escasez hídrica y el agua de las depuradoras se sigue yendo al mar en gran proporción del agua de la depuradora, cuando a lo mejor con menos trasvase podíamos haber influido en la depuradora, haber hecho un terciario en condiciones y esa agua se estaría utilizando y no se iría al mar contaminando el mar, ¿no? Eso sí que está pasando, es decir, que hay bastante desconexión entre la necesidad o entre efectivamente un estudio fino de qué haría falta con menos recursos, probablemente era así. Yo creo que un poco la crisis y de repente esta bajada de inversiones que vamos a tener por todas las administraciones nos tiene que abrir un poco los ojos y echar más imaginación y tirar más de soluciones imaginativas y de otra forma para poder cumplir las directivas europeas y para poder cumplir con el medio ambiente, que al final es lo que hablamos, lo decíamos al principio, es un problema de gobernanza un poco. Vamos por ahí, creo que vamos a terminar por ahí, pero antes de terminar, porque queríamos dejar un poco de tiempo para las preguntas de la gente que nos acompaña, hay un tema que no quiero dejar de tocar y es el debate que está resurgiendo en buena parte del mundo, no solo en Europa, sobre si si un derecho público ha de ser o no gestionado por empresas privadas. Desde el año 2000 se han registrado como 83 casos de ciudades que han decidido recuperar las concesiones privadas y volver a la gestión pública de los servicios de agua. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre si estamos asistiendo a un cambio de ciclo, son casos puntuales, existe alguna información sustentable que nos diga que efectivamente es un servicio que se gestiona mejor desde las manos públicas. Aquí yo creo que es donde está la discrepancia de opiniones, evidentemente. Yo creo que no, ¿eh? No, pero para mí está clarísima una cosa. Incluso en la propia Fundación Nueva Cultura del Agua hemos tenido una evolución. Hace 10 años, cuando se empezó a hablar del tema, decíamos público-privado. Bueno, lo que es bueno es que sea eficaz y eficiente y una serie de criterios, etcétera. Y hemos evolucionado y ahora realmente defendemos la gestión pública incuestionablemente. ¿Por qué?
Primero porque las decisiones de privatización, y de hecho, otra vez, no se puede generalizar, ¿vale? Pero en España, y ahí luego podemos hablar del resto del mundo porque también es cierto, yo creo que lo que voy a decir es pero ha aplicable pasado a en otras zonas. sitios, perdón, como París, que Sí, es no, la sede en de las París, dos de en las Atlanta, mayores en multinacionales Berlín, del agua del mundo. En varias ciudades francesas hay, de hecho, una página web que se llama el Water Remunicipalization Tracker, donde ponen todos los sitios que se han remunicipalizado los servicios privados. Lo que ocurra donde está la sede de Suez y Veolia resulta especialmente... Sí, especialmente llamativo. ¿Qué problema hay? Que yo creo que muchas veces en España, sobre todo, la privatización de los servicios, utilizando la forma en la que se utilicen, no responde, en la mayoría de los casos, a un tema de mejor gestión. Es decir, no se trata de que se ha hecho un análisis riguroso, no es que esto es mejor, va a ser más barato, porque va a ser más eficiente. Se trata de un problema de quitarte el problema de en medio y conseguir un ingreso por la concesión, en su mayor caso, porque, de hecho, antes de la crisis, en España el 33% estaban gestionados con distintas maneras de intervención privada, por concesión, lo que fuera, y ahora estamos en el 50 y tantos. Es decir, en los 4 años de la crisis ha subido el porcentaje en un 20%. Pues, ¿por qué? Porque los ayuntamientos necesitan dinero. Eso es así. ¿Qué se pierde en la privatización? Y como me has dicho un minuto, para mí se pierde información y democracia. Es decir, un servicio público, y hay que exigir un mejor servicio público, una nueva cultura de la gestión pública del agua, que tiene que ser mucho más transparente, tiene que ser mucho más eficaz, etcétera. No digo que no defiendo lo público a ultranza, es decir, hay que reformarlo, ¿no? Pero si tú privatizas el servicio, tú pierdes acceso a información, pierdes capacidad de control democrático sobre la gestión. Sobre un servicio que es fundamental y esencial, un servicio que es un derecho humano. Entonces, a mí me parece que, evidentemente, hay que exigir un servicio público de calidad, un servicio público transparente y un servicio público de los ciudadanos, pero público sin duda. Bueno, yo la verdad en este ámbito soy todo dudas, ¿no? Porque he visto muy distintas posiciones a lo largo de la historia y sobre todo en Sudamérica. He visto los procesos de privatización de los años 80, fracasados todos ellos. Ahora estamos en el ámbito de la remunicipalización. Y sobre todo, es decir, que la tentación de decir lo público por encima de todo en el ámbito del agua nos tendría que llevar a decir, bueno, y lo mismo en el transporte, y lo mismo, bueno, y lo mismo en la gestión de residuos, y lo mismo bueno, estaríamos ante otro tipo de Estado si llegáramos a... Yo sigo estando en lo que defendíais hace 10 años, que lo que me importa es la eficacia en la gestión. Ahí no he evolucionado absolutamente nada, pero lo que sí tengo absolutamente claro y seguro, que no es un tema de democracia, que no es un tema de derecho humano al agua, porque, atención, nadie ha dicho que lo que está prestando el canal de Isabel II sea un derecho humano. El derecho humano consistirá, quizás, si así existe, en los 30, 40, 50 litros. No creo que sea un tema de derecho humano el suministro de agua que el canal de Isabel II hace a estas empresas, el riego de los jardines. No, es decir, el derecho humano es lo que es, y es una cosa muy concretita y hasta cierto punto que hay que delimitarlo también. Yo no soy dogmático en este aspecto y no pienso... información. En lo que yo he visto en mi experiencia profesional, y la he tenido larga y tendida en muchos lugares, es que el problema de la privatización es cómo se hace la privatización, no la palabra en sí misma. ¿Qué tipo de contratos de privatización se han firmado, sobre todo en Latinoamérica? ¿Con qué falta absoluta de controles se ha entregado las respectivas ciudades, Buenos Aires, etcétera, otras, en manos de la empresa que ahí ha llegado? Es decir, es perfectamente posible en el ámbito de la teoría del servicio público hacer una privatización con absolutamente todas las garantías, no solo para el ayuntamiento poder público, sino para los ciudadanos. Se pueden organizar consejos de ciudadanos tutelantes de una gestión. Desde el punto de vista de la teoría del servicio público, tan servicio público, ya sé que esto puede sonar un poco raro, es el servicio público prestado directamente por el canal de Isabel II, por el ayuntamiento, como servicio público es el prestado por Aguas de Barcelona. Los juristas distinguimos entre servicio público directo e indirecto, pero es servicio público. Es servicio público siempre. Y los problemas existentes, en mi experiencia profesional, han derivado siempre, dejo corrupciones al margen, que han existido y de qué manera han existido, en unos contratos muy mal firmados, en unas licitaciones muy mal hechas y en una entrega
del aparato administrativo y burocrático del ayuntamiento en manos de una empresa privada que logiquísimamente y con lo que ha tenido que pagar por el canon concesional, lo que quiere es obtener un servicio. Bueno, pues eso, perdón, un beneficio desmedido. Pues eso es lo que no puede consentir nunca el ayuntamiento, la comunidad autónoma, la provincia, quien lleve a cabo ese tipo de privatización. O sea, el problema es, desde mi punto de vista, en cómo se hacen las cosas y no en el nombre de las cosas. Vamos a ver, yo llevo casi 30 años en este mundo del agua. Yo conozco empresas públicas impresionantemente bien gestionadas, empresas privadas impresionantemente bien gestionadas. Dentro de una empresa misma privada hay servicios mucho mejores y más eficientes que otros, también un poco también en función de la exigencia del ayuntamiento. Yo creo que en los últimos años la empresa privada ha tenido que, los que queríamos jugar a esto, hemos tenido que sustituir a la Administración en el pago de deuda pública. O sea, evidentemente se han utilizado los servicios en algunos casos. Es verdad que últimamente las empresas no estamos yendo a según qué concursos que son evidentemente pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando tú entras en un servicio y tienes que dar una cantidad de dinero que luego encima no va para el agua, ni luego te van a dejar hacer inversiones para recuperarlo, pues realmente no está interesando muchos servicios y están quedando concursos desiertos. Pero yo recuerdo hace 25 o 26 años, cuando se privatizaron muchos servicios, donde los ayuntamientos no pedían nada de canon anticipado, simplemente te daban la gestión del servicio porque creían que era mucho más eficiente. Y eso existe, y tenemos servicios con muchísimos años donde son muy, muy eficientes y los ayuntamientos están muy contentos si hay mucha transparencia o no. ¿Hay que implicar más a los ayuntamientos y a la administración en esa transparencia? Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que la gestión, independientemente que sea pública o privada, tiene que estar basada en el talento, en la experiencia, en el conocimiento que tienen todos y, sobre todo, compartir ese conocimiento para una gestión total del agua, independientemente, como digo, de sea privada o sea pública. Yo estoy más alineado con mis dos últimos compañeros y lo voy a simplificar de una manera creo que bastante clara. ¿Cuál es el objetivo de un servicio público? Abastecer a los ciudadanos con la mayor calidad a un menor coste. Esto es, ahí estaremos todos de acuerdo. A partir de ahí, la siguiente pregunta es, ¿quién puede cumplir mejor esos objetivos? Lamentablemente, porque yo soy aficionado al público, pero tengo que constatar, es decir, que lo privado tiene más ventajas. Un ayuntamiento no tiene técnicos preparados para hacer eso. En otros países que lo público-priva se han organizado, y yo estaría de acuerdo con lo que dices tú, Nuria, si aquí hubiera una mancomunidad, se pudieran los ayuntamientos, pues no sé, asociarse como una empresa, compartir economías de escala, compartir compras. Las empresas en este momento tienen esa gran ventaja. Tienen la ventaja de que tienen una economía de escala que un municipio no tiene. Entonces, es muy difícil que un ayuntamiento... Otra cosa es que se hagan las cosas muy mal hechas, pero no solo lo que tú has dicho. Muchos ayuntamientos tienen caja única, que para mí es lo que tú decías antes. Paga uno recibo de agua y va a parar a cualquier otro sitio. Por tanto, yo creo que este es un debate que a mi parecer es secundario. No es que no sea importante, como es, sino ¿cuál es el debate a mi parecer? Servir la mejor calidad con el menor coste posible para el ciudadano, de manera sostenible. A partir de ahí, pues la solución que mejor sepa hacer eso, pues es mi solución. Y entonces estoy con lo que tú decías, gestión pública, gestión privada. Gestión privada, punto, nada más. Es decir, para cumplir bien ese objetivo, porque si no es profesional, igual me da que sea público que sea privado. Entonces, para mí, la postura que estáis adoptando es un poco más, a mi parecer, y perdona coloquialmente, de hincha que de aficionado. Es decir, yo soy de este equipo porque soy de este equipo. Es decir, yo creo que yo como aficionado aprecio el buen juego de uno equipo y de mi contrario. Entonces, ¿de quién estás a favor? Del que está jugando mejor. Ese es un poco... Sí, no, entiendo, pero solo señalar una cosa y con eso cerrar. Yo no es que estoy hincha, es decir, yo era de las más reticentes a tomar postura, pero es que vosotros dos habéis puesto como diciendo, si se dieran condiciones de transparencia, si se hicieran análisis previo, si existieran las condiciones, sí, pero es que no existen. Entonces, ahora, en este contexto, defiendo lo público. Si se dieran todas esas condiciones y me das un regulador, una transparencia, un análisis de quién lo hace mejor, un control financiero y exhaustivo, un control técnico exhaustivo, si existiera un benchmarking,
Vale, entonces, en igualdad de condiciones, ¿quién lo hace mejor? ¿Quién es más eficiente? Pero lo cierto es que no lo sabemos. Entonces, No, tal como se está haciendo pero vayamos ahora, a la causa defiendo y no al clarísimamente al efecto. público. Es decir, vayamos al origen del problema. Pero es que no Ahí podemos estamos de acuerdo. defender la competencia cuando esa no Oye, es ¿quién real. es más culpable de los cánones que se van a otro sitio? ¿El ayuntamiento o la empresa? Sí, yo Ambos creo- dos. Pero yo, si tuviera que pronunciarme por alguien, iría a favor de... O sea, la empresa es menos culpable. También es culpable, pero menos. Un debate que no vamos a resolver aquí, seguro. Vamos, os querría hacer algunas de las preguntas de la audiencia porque veo que nos estamos quedando sin Ya, tiempo, sin pero luego tiempo. si nos queda volvemos a algún escenario apocalíptico para terminar como empezamos. Uno de los asistentes pregunta, según expertos de la Comisión Europea, la agricultura es la principal fuente de degradación del agua. La política agraria común se lleva el 40% del presupuesto. ¿Creen que se pueden resolver problemas del agua sin integrar la normativa de agua y agricultura? No, lamentablemente se produjo en la revisión de la política agraria comunitaria que se terminó el año pasado, si no me equivoco. Se perdió una enorme oportunidad porque la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión presionó para que la política de aguas fuera condicional para recibir ayudas de la PAC, pero el lobby agrícola en Europa es muy fuerte, como lo es en España, como lo es en Francia, como lo es en Italia, y consiguieron excluir esa condicionalidad. Entonces se produce la situación absurda donde, por un lado, la Comisión Medio Ambiente está sancionando, empujando, invirtiendo en mejorar la calidad de las aguas y, por el otro lado, la política agraria está dando el 40% del presupuesto a aquellas actividades que son la principal presión sobre nuestras masas de agua. Es balance de poder. El sector agrícola fue más fuerte y ganó. Completamente de acuerdo, no tengo nada que añadir. Sí. Unanimidad en el panel. David Howell, de BirdLife, nos pregunta, en el Reino Unido en los últimos 40 años ha habido 3 grandes reformas institucionales para responder a las nuevas directivas europeas del agua y las necesidades de inversión. En España, ¿cuál sería la gran reforma institucional pendiente? ¿La inercia institucional se debe al modelo de Estado o a la escasez de agua? Bueno, la verdad sea dicha que no se me ocurre que haya que hacer una reforma institucional. Quiero decir, aquí hay una tradición de organismos de cuenca, que lo que habría que hacer con los organismos de cuenca es potenciarlos. Es decir, antes he hablado de la administración hídrica, yo creo que la administración hídrica está de capa caída, que no basta con hablar con gentes de las confederaciones hidrográficas para decir que tienen un problema de renovación, de entrada de nuevos funcionarios, de dotaciones. El modelo de organismos de cuenca y no es un problema de cambio. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que imbricar mucho más profundamente comunidades autónomas y Estado en la gestión del agua, porque este es un país hasta ahora descentralizado políticamente, y eso tiene que tener también una serie de consecuencias que no las ha tenido, no se ha acertado, digamos así. Llevamos 30 años de conflictos y de alguna forma mirándose torvamente Estado y comunidades autónomas, y creo que no está, por muchas sentencias del Tribunal Constitucional que haya habido sobre el particular, creo que no está resuelto ese problema. Pero en todo caso, el modelo de organismo de cuenca español no merece una reforma radical, sino una profundización en lo que ello significa. Sí, bueno, yo citaría aquí el caso de Estados Unidos. El Bureau of Reclamation construyó las grandes presas de todo el oeste americano, incluida Vancouver, y en el año 2000, pues la dirección de investigación dijo que el papel del Bureau debía cambiar radicalmente y pasar del water development, es decir, de la construcción hídrica, al water management. Entonces, yo lo que creo es que la administración fue concebida para cumplir unos objetivos y los ha cumplido bien. Hoy los problemas son diferentes y lo que tiene que es adecuarse, pero los organismos de cuenca han hecho un papel formidable y lo que les falta es tener la cintura que les permita dar respuesta a los problemas de hoy. Y en ese sentido creo que es el problema que hay, que yo creo que está muy bien la formulación por parte de un señor Sajoni empezado, la cultura aquí en España, como tú has dicho muy bien, Antonio, mueves una ficha un poco y pisas callos de 23.000 personas. Entonces, el político que quiere, pues tiene terror a mover ficha. Mientras la cosa se aguante, pues yo no toco ficha.
Entonces, bueno, solo cuando hay una crisis brutal, que dices no hay más remedio que moveré ficha porque es evidente que va a mover. Pero mientras pueda aguantar, el político aguantará. Eso, porque es lo cómodo, es lo humano, es lo sencillo. Entonces así está. Tenemos el agua totalmente politizada y en una trifulca permanente y no hay manera de poner en plan Pero la política en pie una política de agua de Estado la política no es compartida mala. de todos. La decisión sobre el agua, un recurso que tiene diversos usos, muchas presiones, que está muy estresado en España, se tiene que resolver políticamente. Yo quiero reclamar el buen nombre de la política, es decir, ¿quién lo va a decidir? Un experto, ¿no? Yo como ciudadana no me va a decir a mí un experto, yo soy tan experta porque estamos hablando. Entonces yo creo que el papel de la política tenemos que cambiar. ¿Qué entendemos por política? Tiene que ser una política más transparente, más participada, pero yo defiendo la política. Las decisiones sobre el agua, la gestión del agua, tienen que decidirse desde una perspectiva política y desde la política. Ahora es así, una política responsable, una política transparente. Entonces, estás una hablando de los política ciudadanos. con mayúsculas. Yo Claro. me refería a que tenemos politizada. Politics and policy. Tenemos otra pregunta que me gustaría que podamos atender. Dice, en España no hay solidaridad con el agua. Ha habido 2 iniciativas, trasvases y desaladoras. ¿Cuál de ellas ha sido la más indicada? En 2 minutos cada uno. Yo diría que ni una ni otra. Es decir, lo que una hizo es sustituir la política de desaladoras, aunque es mucho más adecuada, porque por lo menos el recurso está cerca de donde se va a utilizar, evidentemente. Yo creo que es más acertada, pero al fin y al cabo son 2 políticas de oferta. Lo que no se ha llegado a hacer es una transformación profunda del modelo. Es decir, tú tienes unas zonas donde dicen la pertinaz sequía, otro hidromito que diría Ramón, que es que Murcia es eternamente escasa, siempre está en déficit, tiene 600 hectómetros cúbicos de déficit desde hace 100 años, ¿no? Y por muchos trasvases que les construyas y desaladoras siguen teniendo 600 hectómetros cúbicos de déficit, ¿no? Es el número milagroso. Entonces, evidentemente, se tiene que producir una reforma, es decir, hay los recursos que hay y tienes que adaptarte a lo que hay. Los trasvasos son absurdos porque lo único que hace realmente es repartir escasez, porque estás llevando agua de un sitio escaso a otro sitio escaso, por lo cual lo que estás generando es unos conflictos políticos, ahí sí, muy serios, ¿no? Las desaladoras es un paso en la buena dirección en el sentido de que están cerca del lugar, están próximos al lugar donde se necesita y además son más difíciles de subvencionar. Es decir, el coste del agua es más el coste del agua, mientras que en un trasvase, grandes infraestructuras, ahí hay todo tipo de subvenciones cruzadas, opacas y poco transparentes. Pero vamos, al fin y al cabo lo que necesitamos es un cambio, unos políticos responsables que digan a sus votantes que hay que hacer un cambio de modelo real y que se ha llegado al borde del sistema, ahí sí estamos al borde del sistema y a punto del colapso, y hay que cambiar las reglas del juego. Defínase usted en nada menos ese tema cuando falta 1 minuto del debate. Pues hombre, por favor, ya somos un poco mayores. Bueno, pues yo le diría, trasvases, pues no tienen por qué ser malos, desaladoras tampoco. Si estamos hablando del trasvase de las desaladoras del 2001, yo le diría, ese trasvase era equivocado y la sustitución era más equivocada todavía, porque la sustitución del año 2004-2005 por desaladoras aceptó una premisa que a mi parecer era el error, que faltaban 1.400 hectómetros cúbicos en determinados lugares y eso había que sustituirlo por desaladoras y desalar 1.400 hectómetros cúbicos es desalar mucha, bueno, desalar y reutilizar, para ser exactos. Entonces, bueno, yo pienso que no está cerrado el debate, que no pasa nada por hablar de trasvases. Bueno, los romanos hicieron trasvases, la presa de Proserpina es un trasvase allí en Mérida y no pasa nada, no se hundió el mundo. Extremadura es un lugar fantástico y lo hicieron. Hay trasvases y trasvases, hay desaladoras y desaladoras. Es absolutamente complementario, yo creo. Quiero decir, efectivamente, trasvase, el Tajo Segura lleva 35 años en marcha y ha funcionado perfectamente. Tal y como está el precio del agua desalada ahora mismo, la agricultura, por ejemplo, no la puede utilizar, es un precio altísimo para poder ser utilizada por la agricultura. Eso quiere decir que se deja la carga de toda el agua desalada para abastecimiento y la demanda del abastecimiento es un 20%. Es decir, todas las desaladoras que tenemos en el Levante español no se pueden poner en marcha, de hecho están paradas la mayoría de ellas porque no hay necesidad, además en un escenario donde el consumo de agua está cayendo
de forma sostenida durante los últimos años y donde tenemos abastecimientos suministrando la misma agua que hace 25 años con casi el doble de población, por muchas cosas, por la concienciación, por el ahorro, por la mejora de infraestructuras. Entonces, la desalación ahora mismo no se puede generalizar porque no hay demanda para tanta desaladora, pero yo creo que son complementarios, añadiendo otras medidas, como decíamos, de reutilización para agricultura, tratamientos terciarios, etcétera, etcétera. El debate, por suerte o por desgracia, está cerrado. No hay dinero ya para esas infraestructuras. Ni uno ni otro. Entonces, yo creo que es una discusión Ni para tronarse ni para desalar. que en este momento es vender humo. Es decir, eso, pues, había un dinero en el 2001, después las desaladoras también tenían que gastarse el dinero que había para otras bases. Bueno, yo en resumen lo único que diría es que creo que son opciones que tienen que ir detrás de una mejor gestión. Y que lo que no se puede plantear es de entrada esto y olvidemos de mejorar el día a día. Yo los dogmatismos creo que con la edad cada vez los rechazo más. Pero en cualquier caso este debate, por fortuna, a decir, no, pero no porque... O por desgracia, porque por no desgracia. estaría mal Bueno, tener algo de recursos. No lo sé, pero en fin, como no hay dinero ahora, ese es un debate... Bueno, antes de marcharnos, un tema que vi el otro día que me llamó mucho la atención, que es que el símbolo chino para dar el agua, o sea, la palabra china, el símbolo chino del agua, significa también control. No puedo irme sin preguntaros si el que tenga el control del agua va a tener el control del poder. O sea, sabéis que hay todo tipo de grandes teorías apocalípticas sobre acaparamiento de tierras y acaparamiento de aguas, sobre si determinadas bases militares se asientan o no en este territorio o en otro, para tener el control futuro de los acuíferos de Guaraní. Dos cosas rápidas. ¿Pensáis que de verdad esto está pasando? ¿Son teorías de la conspiración? ¿Hay gente que está tomando posiciones? Bueno, de hecho, los índices del Water Standard & Poor's es más rentable que el Standard & Poor's 500. Quiero decir, está claro que hay gente que está tomando posiciones a futuro para controlar el agua. ¿Cómo? Hay una frase el micrófono ya no. que en Estados Unidos dicen que está muy bien, que es, dicen, el agua fluye al poder, o el agua fluye al dinero, ¿no? Que eso es una realidad, y que yo creo que eso sí es así, es cierto. Es decir, el agua fluye hacia donde existe el poder político, donde existe la capacidad económica para ellos. Es algo que se dice en el sudoeste americano, ¿no? Y solamente un comentario anecdótico. El otro día leí un artículo, también en Estados Unidos, de un inversor, de un gran inversor, que está haciendo eso, efectivamente, y está comprando derechos de uso, derechos de agua, claro, en el sudoeste americano, y ha creado un fondo de inversión que está creciendo, tiene un crecimiento exponencial, creo que era del 1.500% en los últimos 4 años, y lo que está haciendo es acaparar derechos de agua, invertir en agua en el sudoeste americano, la zona de California, Arizona, Texas y tal, de agua del Colorado. O sea que eso es una realidad, lamentablemente, pero es una realidad. Pero no es nuevo, yo creo que toda la vida los asentamientos en las poblaciones han ido siempre donde había agua. El agua es parte del crecimiento de las personas, con lo cual no es nuevo. Efectivamente, lo que hay que hacer es una política adecuada de cuánto duran esas concesiones de agua, que no sean ternas, que estén bien reguladas. Pero bueno, yo creo que no soy tan apocalíptica. Yo creo que ahí la política sí debería jugar un papel esencial y clave. Sin duda. Más, a lo mejor, que no de... Ahí tiene que jugar, es decir, el agua es un recurso de todos y eso no se debiera nunca dar. Evidentemente, si alguien controla el agua, tiene el control del mundo. ¿Qué la tiene? Bueno, si controla el agua, si controla el petróleo, si controla el gas. Yo me parece encantador que agua y control se escriban lo mismo en chino. A mi parecer, el poder lo tiene el que es capaz de escuchar la conversación telefónica que a la salida de este mensaje haré yo para llamar a mi hija, a ver si podemos cenar juntos, o el correo electrónico de cuando llegue a casa. Ese es el que tiene el poder de verdad. Lo otro me parece anécdota. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por acompañarnos, gracias a los panelistas. Creo que hemos cumplido todos los compromisos. Queremos agradecer a la Fundación Botín que nos acoja y que nos permita celebrar este interesante, bueno, espero que os haya resultado interesante debate. Y nada, hasta otra.